Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes para la primera mesa de opinión de Antioquia? Es un placer estar a esta hora de la tarde rematando semana aquí con toda la información. Estamos muy pendientes, como se los prometimos ayer, de la llegada del candidato a la presidencia de la República, el doctor Duque. Ya nos acaba de confirmar que está próximo a llegar. Así que, pues, muy pendientes ustedes del programa de hoy. Vamos a preguntar sobre todas esas grandes inquietudes que tienen tantas personas y todo lo que se habla, y hablaremos de su proyecto de gobierno. Empecemos. ¿En qué va Hidroituango, Lili, por favor? Bueno, Nacho, le cuento que hoy el ambiente en Hidroituango, yo ayer estaba muy triste, pero hoy me vengo un poco más contenta, y es que el mismo gerente mencionaba que la situación técnica de Hidroituango viene mejorando. Él hablaba que hay disminución en el caudal del río Cauca, que está más o menos entre 1.500 y 1.600 metros cúbicos por segundo, y que antes estaba entre 2.000 y 200 metros cúbicos por segundo. Es decir, Nacho, que ha bajado bastante el caudal del río Cauca. Él mencionaba que esto se vuelve muy positivo porque por la casa de máquinas se está logrando evacuar entre 1.700 y 1.800 metros cúbicos por segundo, lo que quiere decir que se está evacuando más agua de la que está ingresando por el río Cauca. Él dice que más o menos ha logrado bajar algunos centímetros, entre 1 y 2 centímetros, y que se tiene pues todas las alertas activadas, porque no se puede descartar de que vaya a pasar algo, pero que la situación va mejorando. Otra de las funcionarias, Nacho, de EPM, nos entregaba una noticia que diría yo que es alentadora, porque es lo que ha dicho el gerente en repetidas ocasiones, y es que se espera que se mejore prontamente la situación, y es que ellos calculan que si las condiciones climáticas en el departamento de Antioquia continúan como están en el momento, la idea es que más o menos o aproximadamente el día martes se logre terminar la presa. Recuerden que les hacen falta 7 metros y esto sería un alivio para el proyecto y demás. Él dice que desde que se presentó la emergencia, que ya llevamos cerca de 18 días, no se han visto cambios significativos en la presa ni nada, que simplemente las alertas se hacen por ese tipo de cosas. También se hablaban que hay 5 albergues en el municipio donde se encuentran todas las personas que han sido evacuadas en Puerto Valdivia. Nacho, y muchas personas se preguntan qué va a pasar financieramente con el proyecto. Él mencionaba que realmente la empresa no tiene en este momento un riesgo financiero y que no lo va a tener por Hidroituango. Él dice que una cosa es EPM hoy y otra cosa va a ser EPM el día de mañana con Hidroituango, que Hidroituango lo que le iba a generar a EPM son unas ganancias futuras, poder estar de pronto mejor económicamente y demás, pero él mencionaba que, por ejemplo, el año pasado se entregaron utilidades por más de 2 billones de pesos. Recuerden que más de 1 billón de pesos se le entregó a la alcaldía de Medellín, y que eso pues entonces no va a generar ninguna alteración frente a la situación financiera. Él dice... únicamente lo que resulta afectado es la inversión que ellos querían hacer con el gas natural. Sí, eso ellos lo que mencionan es que tenían pensado hacer una inversión con el gas natural, que por esta situación que se presenta van a tener que frenar esa compra, poder entrar en ese negocio del gas natural, y ellos hablan de eso, participar y demás. Ellos dicen que... Les hablé con el área contable, le cuento. Sí, señor. Dicen, no, todavía es muy prematuro hablar, vamos a ver cuánto podemos reclamar de seguros. O sea, todavía viene la evaluación, y esa evaluación se va a demorar unos 2 meses, pero lo que están diciendo yo creo que es viable y nos da a mí me dio tranquilidad. Nacho, yo ayer estaba angustiado, pero espero que vieron las filas de volquetas, qué cosa tan impresionante. Sí, adelante, Lili. No, y que otra cosa que decían frente al tema financiero es que muchas personas dicen que no, que qué vamos a hacer porque no se va a empezar con la generación de energía para cuando se tenía, que era en diciembre de este año. Él lo que menciona es que el 60% del proyecto está financiado, es decir, que lo tienen con diferentes empresas y demás, la financiación, y él dice que esa deuda en muchos casos no es que tengan que salir a pagarla mañana, sino que van a tener que salir a pagarla dentro de unos 15 o 20 años, entonces que todavía hay tiempo para eso. ¿Sabe qué me conmovió? No sé si lo vieron, el apoyo de todos los empleados, sí, señor. A su gerente general.
Sí. bonito el asunto. O sea, pienso que todo el mundo está rodeando a EPM. Y es bien interesante, Nacho, que todos, incluso todos nosotros, no solamente los empleados, sino todos los antioqueños, porque todos estamos muy pendientes. Recuerden que pues también son nuestros coterráneos, nuestros hermanos, los que están allí pasando por este momento, digamos, tan difícil, porque es que no es fácil salir de sus fincas, dejar a sus animalitos, dejar sus casas, pero lo más importante es que siempre estemos unidos, alerta cuando tengamos que ayudar. Y me gusta mucho, Lili, eso que nos acaba de contar, porque eso también acalla mucho y aplaca mucho lo que hemos dicho aquí, que desafortunadamente hay personas que aprovechan las redes sociales para aumentar, incrementar y hasta decir falsas noticias que no son. Entonces, lo mejor es prudencia, esperar los comunicados y todo lo que se está diciendo. Se volvió político el asunto, Uy, sí. entonces ya Sí, entró señor. fiscal y si tenían la información desde hacía tiempo, ¿por qué no habían entrado a hablar? O sea, ya Exactamente. se volvió político, Sí. nada, quedémonos tranquilos, estamos en buenas manos, tienen una contingencia y yo soy un convencido que la van a solucionar. Sí, señor. Nacho, por ejemplo, con el tema de la fiscalía decía EPM que ellos no tienen nada para ocultar, que ahí está la licitación que se hizo para este proyecto, que ellos consideran que se han hecho las cosas bien y que un total apoyo a todas las empresas y demás que quieran hacer algún tipo de investigación a EPM, que pueden pedir con tranquilidad todos los documentos. Incluso alguien les preguntaba que supuestamente se estaba diciendo que habían borrado de pronto algunos documentos públicos de contrataciones y demás de la página. Él decía que eso no estaba ocurriendo, que por lo menos él no tenía conocimiento, Nacho, y lo que usted dice es muy cierto. El tema de la investigación de la Fiscalía es algo que lleva varios meses, diría yo que desde el año pasado lo está denunciando la concejal, y apenas venir a salir en este momento a hablar que se está haciendo esa investigación me parece que no es nada sano ni para EPM ni para la situación que se está presentando por lo menos en este momento, porque si ya la tenían, pues hace mucho tiempo debieron haberle informado a los medios de comunicación que eso ya se estaba haciendo. Sí, Bueno, señores, parte de tranquilidad, esperemos que no vaya a caer aguaceros torrenciales en el Valle del Cauca, bueno, donde está toda la línea del río Cauca. Esperemos que no ocurra esto. Por ahora la situación controlada, afortunadamente, y esperemos que entre el domingo y martes logren rematar esos 4, 5, 6 metros que les hacen falta de piedra y de todo este relleno, y ahí 7, la cosa, Nacho. 7 metros. 7 Bueno, ya la metros que cosa hacen será falta. a otro cantar. Ya llegando a ese punto, empezará el agua a salir por el vertedero, tomarán decisiones si la tienen que secar y volver para mirar los túneles, en fin, vendrá todo el análisis. Otra cosa importante que decía el gerente es que si bien se tiene pensado por lo menos terminar esto el día martes y las condiciones climáticas lo permiten, sí él dice que es muy bueno dejarle claro a toda la población del departamento de Antioquia y del país que este problema no va a ser un problema de días, ni se va a solucionar en días. Es un problema que va a durar, que para poderse solucionar se van a tomar muchas semanas y que obvio la presa le va a dar una solución a esta problemática, pero que después de eso hay que empezar a recuperar la casa de máquinas, que es prácticamente como ese cerebro que va a empezar a manejar toda la hidroeléctrica. Lili, pero hasta ese momento que empiecen la recuperación de la casa de máquinas, ¿van a estar las personas evacuadas o una vez Nada, no se tengan- sabe Habrá que nada, esperar. Yasmín. Todavía Hay no. que esperar a que lleguen. Y ahí ya me imagino que empezarán ya todos los otros planes. Es que sentarnos a especular es muy fácil, pero No en se este puede. momento, me lo decía Pero hoy es- mi es- famosa fuente, estamos desesperados metiéndole las volquetas de las volquetas para terminar. Ahí ya, hombre, sí, ya no evacuamos, si evacuamos, la gente vuelve a la normalidad, Sí. empezará ya un nuevo protocolo de, bueno, vamos a empezar a revisar este lado, aquel lado, este túnel. Pero Ya es mejor que se empezarse- tomen las sí, cosas yo con pienso que calma. no, tomémonos con calma y no armemos incendios. Don Duber, cuénteme noticias. Nacho, le voy a contar noticias importantes porque, mira, hace algunas horas las autoridades, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en cabeza del general Óscar Gómez Heredia, indicó que había sido capturado en el municipio de Envigado, exactamente en un centro comercial de este municipio, alias Cheo. Alias Cheo es una persona quien tenía circular azul de Interpol, estaba siendo buscado por las autoridades y es indicado de pertenecer a la UDIN de la Unión. Esta persona, al parecer, y según lo indican la fuerza pública, cobraba extorsión en los municipios de Itagüí, también en La Estrella y en el corregimiento de San Antonio de Prado. Esta persona, cuando fue capturada en el centro comercial, iba a hacer como un negocio de un vehículo de alta gama y al momento de ser requerido presentó una cédula falsa.
que el hombre comenzó a decirle a las autoridades, no, usted esto debe ser una equivocación, no soy yo. Permítanme otro documento y pasó otro pase, un pase. Y el pase también tenía pues obviamente el número falso y todo estaba alterado. Luego las autoridades siguieron inspeccionando y efectivamente corroboraron que se trataba de esta persona de alias Cheo. Le serán imputados, Nacho, varios delitos como extorsión y todo esto, pero también homicidio como cabecilla, porque según nos indican las autoridades, pues como parte de esa organización era uno de los cabecillas y ordenaba algunos homicidios. Se tiene como pruebas de que esta persona pues está vinculado con unos homicidios ocurridos al sur del Valle de Aburrá. Bueno, Germán Mendoza, les cuento, ya hay muchos conectados, vamos creciendo poco a poco. En breves minutos estará aquí el candidato a la presidencia, el señor Duque. Va a estar aquí y vamos a hablar todos los temas pertinentes a su campaña y sus propuestas. Así que téngannos paciencia. Don Germán Mendoza. Nacho, hay que hablar de una tragedia aérea en Cuba. Un avión de Cubana de Aviación, un Boeing 737 que despegó del Aeropuerto Internacional José Martí, pues se estrelló, se precipitó al poco tiempo de haber despegado y tenía 104 pasajeros a bordo más la tripulación. 9 tripulantes, se habla solo de 3 sobrevivientes que están en estado crítico en los centros hospitalarios a donde fueron trasladados. Las autoridades dicen que quedó todo convertido como en un amasijo de hierros retorcidos. Más adelantico les vamos a mostrar algunas imágenes, estamos preparando para mostrarles a ustedes las primeras imágenes de esta tragedia aérea. Obviamente hay luto allá en Cuba, todo el mundo se está movilizando para atender esta emergencia, pero repito, 104 pasajeros más tripulación. Estas son las primeras imágenes que se conocen del accidente aéreo. El avión despegó del aeropuerto José Martí, el principal aeropuerto de Cuba, y se estrelló al poco tiempo de haber despegado. Y pues se habla, repito, de solo 3 personas que sobrevivieron a esta tragedia aérea. Tenemos otro video que estamos preparando donde se muestra ya más cerca del lugar de la colisión de este avión. Las estaremos pasando un poco más adelante, Nacho. Bueno, ya llegó el candidato, ya vamos a esperar a que ingrese José Fernando Gil, su noticia. Nacho, le cuento cómo cierra la semana el dólar en mercados internacionales, cerrado en 1922, la TM por 1926 pesos. En realidad, cifras superiores a lo esperado. Usted sabe que hace poco el dólar estaba a 2.000. Entonces esperemos, solucionemos el problema. Me avisan cuando lo tienen. Yo le cuento. Voy con Lina. Le cuento precisamente noticias que tienen que ver también con lo que está pasando en Hidroituango, y resulta que el señor Juan Carlos Galindo, que es el registrador, pues confirmó que a partir de la próxima semana se va a hacer el traslado de los puestos de votación de los municipios afectados por lo que se está presentando en Hidroituango. La MOE, que es la misión de observación electoral, pues confirma que son alrededor de 90 los puestos que podrían afectarse, pero como bien lo dice con el ministro del Interior, Guillermo Rivera, van a adelantar una comisión de seguimiento electoral la próxima semana en la ciudad de Medellín para ver cómo va a ser el traslado como plan de contingencia para que las personas de los municipios afectados pues no se vayan a ver impedidos de su opción de votar. Yasmín, una muy breve, y José también una muy breve porque ya lo vamos a ingresar. Sí, señor, le comento para todas las personas que transitan hacia el municipio de San Félix que en estos momentos ya se logró dar paso provisional por un solo carril a esta vía debido al derrumbe que ocurrió en los próximos días en el páramo de Las Baldías, en el corregimiento de San Félix, para que tengan en cuenta que es un paso provisional, para que vayan viendo como los horarios de desplazamiento. José, ahora sí. Bueno, Nacho, sí, le decía que el dólar concluye semana 2.922, la TRM está en 2.926, veníamos de 2.700, 2.800 y el dólar pues ya se monta a los 2.900, estamos a 8 días de elecciones. Obviamente hay expectativas en el mercado norteamericano que son las que han llevado a que el precio del dólar suba. Y a propósito del tema electoral que usted, o mejor que vamos a tocar con Iván Duque, ya han salido 4 encuestas en las últimas 24, 48 horas y más o menos promediando, Nacho, Iván Duque tiene un 36% de favorabilidad, Gustavo Petro un 25,2% de favorabilidad, Sergio Fajardo el 16%, Germán Vargas el 10%, nada que despega, aunque dicen que la máquina funciona porque funciona el domingo de elecciones, y Humberto de la Calle el 3,25%. Promedio, pues, de lo que le digo,
de las últimas encuestas, estamos hablando de la de Jan Haas, Cifras y Conceptos, Guarumo y el Centro Nacional de Consultoría. Hombre, Datos consolidados. Sí, tristemente la semana pasada sí mostramos la información del famoso accidente ese que les conté, el que ocurrió en qué sector de Medellín, Germán, más o menos, eso es como en San Juan. Eso con fue en San Juan con la 70 más o menos, creo que era la ubicación que nos habían dado la persona que nos envió las fotografías, fue en las horas de la noche. Óigame, exceso de velocidad de un sardino en un vehículo, va y choca a otro pesado. vehículo y lamentablemente el sardino al que chocaron murió. Me da mucho pesar, conozco a su padre, mi más sentido pésame Dios mío. a don Darío. Qué pesar, hombre, la imprudencia de un semáforo en rojo, todo esto, cómo se lleva una vida de una persona joven. Usted me estaba haciendo señitas, ¿qué más me quiere contar? Nacho, no, que se me había quedado algo sobre el tema de Hidroituango y es que el ministro de Transporte encargado estuvo en el departamento de Antioquia y manifestó que se va a cerrar la vía Yarumal, Caucasia de forma definitiva, por lo menos no se sabe cuánto tiempo va a durar este cierre, pero que hasta el momento no va a haber tránsito por esa, que es una de las vías nacionales, que quedan habilitadas las demás vías, las municipales y las departamentales. Don Duber. Nacho, mire, lo habíamos anunciado acá en Nos Cogió la Noche y ya les habíamos dicho que la Secretaría de Espacio Público, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Salud iba a continuar con los operativos en algunos lugares de Medellín donde habían puestos de comida de manera irregular. Uy, sí. Pues le cuento que llegaron allí a Las Carnes, que se encuentran debajo de la estación Hospital del Metro de Medellín. Pues las autoridades allí anunciaron que encontraron, Nacho, como ya lo habíamos dicho en otras oportunidades, algunos roedores, cucarachas, ratones, heces de algunos roedores, incautaron por lo menos 300 kilos de carne que estaba no en descomposición, pero sí mal almacenada, no cumplía con la cadena de custodia para almacenar precisamente la carne. Habían chorizos allí también que estaban no muy bien almacenados. Ustedes pueden ver allí la carne, no tenía la cadena de frío que debía tener. Pues las autoridades allí también lograron, Nacho, llevarse 2 vehículos que estaban mal estacionados y incautaron 53 puestos de estas ventas de carnes. 53 puestos en ese sitio. Sí, ¿Cómo? José, habían 53 todo puestos. eso? Dice la Secretaría pues, que durante toda la semana estuvieron realizando trabajo con los comerciantes, estuvieron hablando con ellos y ya por fin ayer tuvieron que llegar hasta con el SMAT. Cerca de 200 personas participaron en este operativo porque la situación podría presentarse allí como maluca, entonces llegó el SMAT, llegó la policía, llegó de todo. Y Que mire el realizaron otro ese operativo. aspecto, en 53 puestos trabajan por lo menos 100 personas, Nacho. Hay Laboraban por hay lo un menos. aspecto allí bien complicado y un aspecto pues, que le preguntábamos precisamente a la subsecretaria de Espacio Público qué va a pasar con estas personas. Dice ella, no, ellos no tienen el permiso para estar allí, se estaban tomando, inició 1 o 2 locales, ya iban más de 53, sellaron 23 establecimientos ¿Usted vio que en comerciales Palma ya también. no hay? Solamente hay 13. Hay 13. Le preguntamos también por Porque yo en ellos. estos días subí, ya no vi ni uno. No, Nos pero decía sí. No, ya vi todo eso desocupado. Pues Pero decía la subsecretaria, tenemos 13 puestos de ventas, pero de personas autorizadas, Sí. que Muy tienen todo allí reglamentado, son 5 en un mirador y el resto están en el otro mirador, pero Sí, en es total cierto. son 13 las personas que están en los miradores de Palmas ya a mí, controlados. le voy a decir la verdad, yo no estoy en contra de este trabajo, pero sí me parece que hay que estar ceñidos a la norma del Claro. manejo de alimentos, en fin, todo esto debe hacer con buenos protocolos para que después no Buenos surja hábitos de salud, una Nacho. intoxicación, Claro. cualquier cosa. Yasmín, Claro ¿qué que me sí. va a contar? Nacho, le comento que hoy se celebra el Día Internacional de los Museos y esto sucede desde 1977 que se declaró a nivel internacional esta fecha como el Día Internacional de los Museos y en la ciudad de Medellín la entrada es gratuita en los 20 museos que existen en la ciudad. Bueno, señores, seguimos aquí a la espera. Breverísimo. Creo que no sé si me lo retuvieron o qué pasó. Ya llegó toda. Está muy La solicitado. No ha avanzada, ahí subido, está toda la está en el avanzada. primer piso. Bueno, le esperemos puedo que sí proponer- suba porque si no sube rápido, nos va a tocar saludarlo y despedirlo. Se nos acabó el programa. Le alcanzo a mostrar, Nacho, entonces. Sí, entonces veamos las imágenes. Sí, Nacho, les estábamos hablando hace un momento de la tragedia aérea que ocurrió en Cuba, de un avión de Boeing 737 de Cubana de Aviación alquilado a una empresa mexicana. Y estas son otras imágenes que se conocen grabadas minutos después de que se precipitara esta aeronave con 104 pasajeros y 9 tripulantes.
Este accidente se produjo entre las localidades de Boyeros y Santiago de las Vegas, y según las informaciones que se entregan a través de las agencias internacionales, pues el aeropuerto está a 30 kilómetros del centro de La Habana, y esto ocurrió en esas localidades que yo les mencionaba, Nacho. Obviamente se desplegó de inmediato todo el operativo de rescate para primero apagar pues las llamas de esa aeronave y comenzar a rescatar a las personas que estamos viendo ahí, a los sobrevivientes. Son 3 hasta el momento, según el reporte oficial de las autoridades cubanas, que están en estado crítico por obvias razones. Un accidente de estos, pues antes se puede agradecer que haya sobrevivientes. Pero fue una acción muy rápida. Sí, claro, porque, además porque es cercanías al aeropuerto, digamos que es fácil reaccionar de inmediato, pero bueno, las personas fueron llevadas a centros hospitalarios donde son atendidas a esta hora, pero se encuentran, según las autoridades cubanas, en grave estado estas 3 personas. Vamos a hacer una breve pausa, ya está aquí el candidato, no se despeguen. Pues quisiéramos tenerlo mucho rato para hablar de muchas cosas, pero trataremos de aprovechar al máximo esta oportunidad que nos da el candidato Iván Duque a la presidencia de nuestro país. Primero, una muy cordial bienvenida a la primera mesa de opinión de Antioquia. Nacho, muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo aquí a todos los compañeros de la mesa y un saludo muy especial a toda la audiencia. ¿Cómo está haciendo usted con su vida, hombre? ¿Usted tiene jornadas de qué horas a qué horas? Son jornadas muy intensas, prácticamente de 18, 19, 20 horas. Ahí vamos. Y entonces usted a su señora le dejó una fotografía o alguna cosa, Sí, de los hijos. ¿Usted cómo maneja ese asunto? Ni me lo recuerde ni me la vaya a aprender. Pero ella estaba consciente de todo esto. Ella ha sido para mí un apoyo fundamental. ¿Pero usted que era tan duro? Sí, no, yo sabía a lo que entraba, y obviamente en la campaña lo que a mí más me ha dado duro ha sido mis hijos y mi esposa, porque nosotros tenemos una familia muy unida y nos gusta compartir con los niños y estar rato en familia, y obviamente lo que ha sido el último año ha sido muy, muy intenso, y los últimos 6 meses ni hablar. Pero tratamos que el espacio que compartimos sea de mucha calidad, y mi esposa ha sido, como se lo decía Nacho, no solamente el apoyo, sino que ha sido también quien ha mantenido la familia muy unida en estos momentos, y que los niños estén conscientes de lo que el papá está haciendo. Y bueno, esas son las cosas que uno también agradece mucho. ¿Le está ayudando a hacer campaña a su señora? Ella no es muy política, la verdad. Ella le gusta estar más bien tras bambalinas, pero últimamente ha estado participando en distintos lugares. Estuvo en Los Llanos, estuvo en Boyacá, estuvo en la costa, me acompañó esta semana a La Guajira. Y ella es una mujer muy espontánea, muy carismática, y se ha ido ganando el cariño de la gente. ¿Cuánto es que tiene su hijo menor? La hija menor. Ah, la hija. La mayor tiene 11, ¿Sí? se llama Luciana, después viene Matías, que tiene 8, y hay una chiquitica que se llama Eloísa, que tiene 6. ¿Y usted cómo le dice, Eloísa, de pronto voy a ser presidente de este país y nuestra vida va a cambiar? ¿Cómo explicarle uno a unos hijos tan pequeños? Porque el cambio es radical y es meterlo en otra tónica completamente diferente. Pues ha sido para ellos un proceso, ¿no? Ir conociendo lo que el papá está haciendo, y uno ir explicando cuál es la razón del trabajo y lo que uno quiere, lo que uno desea. Ha habido anécdotas simpáticas. Por ejemplo, la chiquita no entendía muy bien el término campaña. Entonces, cuando empezamos esta tarea hace más de 2 años, yo tenía por ahí un botoncito que decía Duque y tal cosa, y ella se lo encontró, y entonces la mamá le dijo: Eloísa, ¿qué es eso? Y ella dijo: esto es de la champaña de mi papá. Bueno, empecemos, porque realmente nos interesa saber muchas cosas, y ya que estamos en esta etapa tan importante, y empecemos con las famosas pensiones. Quiero arrancar por ahí, porque dice que usted va a acabar esto, o sea, toda una historia hay en torno a esto. ¿Cuál es la verdad falsas de su propuesta? Exacto. Pues hombre, Nacho, empecemos por lo siguiente. ¿Cuál es el problema que tenemos en Colombia grande? En Colombia tenemos 22 millones de personas que se llaman ocupadas, según la encuesta del DANE. ¿Y la encuesta cómo es? Van y le preguntan: señor o señora, ¿ha trabajado usted al menos 1 hora durante la última semana con o sin remuneración? Y usted contesta sí. Bienvenido a la población ocupada. ¿No? Resulta que de esos 22 millones son menos de 8 millones los que están cotizando a salud y a pensión.
Inclusive esa cifra también tiene un elemento complicado, porque se considera un cotizante activo el que haya hecho al menos un aporte en los últimos 6 meses. ¿Y cuántos colombianos se están pensionando, Nacho? Menos de 2.3 millones. Eso quiere decir que tenemos una informalidad grandísima. Entonces, eso hace que el sistema pensional desde el punto de vista financiero esté insostenible. Entonces, ¿qué necesitamos en Colombia para que el sistema pensional funcione? Que haya más cotizantes. Y para que haya más cotizantes, ¿qué se necesita? Empleo formal. ¿Y quién formaliza? La micro, la pequeña, la mediana y la gran empresa. ¿Y por qué no formalizan lo suficiente? Porque están asfixiados por impuestos. Entonces, corregir todo esto es para que tengamos más personas contribuyendo. Lo otro, el país no necesita aumentar la de pensión, esa no es la discusión ahora. La discusión es primero que haya más gente contribuyendo. Y lo otro, que es lo que yo estoy abogando, es que el sistema está concentrando la gran mayoría de subsidios pensionales es en las personas más ricas y no en los que más lo necesitan. Entonces hay que buscar que el sistema pensional sea lo suficientemente equitativo para ayudarle a quienes necesariamente deben contar con el subsidio. Entonces esas son las reformas de fondo. ¿Qué otra cosa se necesita hacia el futuro? Y es una propuesta para la cobertura más adelante en el país. Hoy tenemos 5 millones de mayores de 65 años. Y en 25 o 30 años vamos a tener 15 millones. La gran mayoría no tiene cobertura. Entonces hay que empezar a prefinanciar, porque si no el Estado no va a tener caja para poder pagar eso. Una propuesta que he lanzado es que por cada niño que nazca en los niveles 1, 2 y 3 del Sisbén, se apropien 3 millones de pesos en un fondo que lo administra el Ministerio de Hacienda con criterio de fondo de pensiones, para que cuando ese niño llegue a la edad de pensión y esté por debajo de la línea de pobreza, si es que sigue allí, se le puede garantizar un salario mínimo legal vigente. Ese fondo se llama el Fondo de Ingreso Mínimo Garantizado. Esas 3 reformas que he planteado, para mí son las más urgentes, las que le dan sostenibilidad al sistema, y le quiero decir a las personas que nos están viendo y que seguramente algunos habrán escuchado noticias falsas, no voy a aumentar la edad de pensión, no voy a acabar la pensión sustitutiva, no voy a acabar con colpensiones, pero vamos a hacer las reformas para que el sistema pensional sea equitativo. Don José Fernando. Bueno, mi pregunta iba relacionada con el tema Colpensiones. Entonces, ¿usted asegura que no va a cambiar o va a reformar algo en Colpensiones? No, es que yo lo que creo, primero, Colpensiones es una herramienta muy importante y Colpensiones debe ser el corazón de una base solidaria. ¿Para qué? Para que logremos mejorar la cobertura, sobre todo en el número más grande de pensionados, que son los que tienen pensiones de por debajo de 4 salarios mínimos, que es donde deberíamos estar concentrando los subsidios. El problema es que, como se liquida sobre la base los últimos 10 años, quienes más aumentan el ingreso en esos últimos 10 años son las personas de mayor ingreso. Y eso, por supuesto, es lo que hace que a la larga se vaya acumulando muchísimo más subsidio en la población rica. Uno tiene que hacer la reforma, primero, sin afectar derechos adquiridos, ni meras expectativas. Pero en el largo plazo, y el papel de Colpensiones tiene que ser como ese estandarte del sistema prestacional solidario para quienes más necesitan la cobertura. Vamos con el siguiente tema, y es salud. Y eso es otro tema que está también, y esto, pues, hemos avanzado, pero así de crítica está la situación en el país con respecto a la salud. ¿Y usted qué propuestas tiene en ese sentido? A ver, ¿qué le veo yo al sistema? El sistema tuvo grandes reformas en los años 90, pero hablemos las cosas como son. La población colombiana está envejeciendo aceleradamente y están creciendo enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Está creciendo el cáncer, está creciendo la diabetes. Esa población hoy tiene un sistema de salud con unos déficits grandes en materia de infraestructura. Este es un país que tiene 1.7 médicos por cada 1000, que tiene 1.5 camas hospitalarias por cada 1000, 0.6 enfermeras por cada 1000, y fuera de eso tenemos un sistema de aseguramiento donde muchas EPS se están abusando. ¿Y abusan por qué? Porque se les paga por el número de afiliados a través de una figura que se llama la unidad de pago por capitación. ¿Qué reformas quiero hacerle yo a la salud? La primera, que el centro de la salud sea el paciente, la calidad, la prevención y la promoción. Segundo, que nosotros saquemos adelante una ley de punto final, que nos diga quién le debe a quién y cuánto, y que tengamos un plazo máximo de 36 meses para saldar las deudas, y que a partir de ese momento donde introduzcamos esa ley de punto final, cualquier acumulación de deudas de más de 90 días tiene sanción patrimonial.
Otra cosita Pero importante. eso es como ponerle un tate quieto a las EPS Claro. y empezar a controlar Frenar. toda esta tramitación del dinero. Claro, pero adicionalmente hay que controlar lo que yo llamo el abuso de la integración vertical, porque la ley solamente le permite a las EPS contratar hasta el 30% dentro de su estructura de negocio y hoy están contratando muchísimo más. Se necesita la contratación en línea y se necesita la factura electrónica. Esas son reformas que son puntuales. Y quiero decirle esto, al médico residente en Colombia hay que pagarle. Somos de los pocos países donde estamos por fuera de ese rango. Necesitamos precios de referencia, telemedicina, política de trasplantes, mejorar la cobertura y la densificación hospitalaria en las regiones del país. Esa es la base de la reforma que yo quiero para que el sistema de salud tenga cobertura, calidad, sostenibilidad financiera y óigame la última. A las EPS les voy a poner no solamente a la Supersalud, sino en la otra orejita, a la Superfinanciera, para que garantice que tengan las reservas técnicas para cumplir sus obligaciones. Liliana conoce mucho el tema de salud en Antioquia. Tenemos serios problemas con Sabia Salud. ¿Usted qué le quiere preguntar? Sí, vea, analizando un poco las propuestas y mirando lo que usted tiene en la página, yo creo que las propuestas son interesantes, pero tal vez se queda como en el ideal de lo que debería ser el sistema de salud. ¿Cómo realmente hacer que se cumplan ese tipo de cosas? Yo acá le veo algo como las historias clínicas que sean digitales, pues diría yo que eso hoy en la actualidad ya está, de que sean en línea, usted llega a una EPS y eso se supone que ya está, pero muchas de esas cosas no funcionan. ¿Cómo hacer de que esas propuestas que usted tiene sí funcione? Y aprovecho también para preguntarle por Sabia Salud, ¿qué hacer con una EPS público-privada que está en el departamento de Antioquia, que ha generado una cantidad de pérdidas? Unos dicen que hay posibilidad de sostenerla y otros dicen que es mejor liquidar. A ver, varias cosas. Primero, en el cómo, sin duda se necesita un tema de gerenciamiento de la salud. Y uno de los puntos centrales de mi propuesta tiene que ver con despolitizar por completo la gestión de la salud. La gestión de los hospitales públicos debe estar totalmente despolitizada. El tener la mayor información disponible en línea ayuda a corregir problemas de corrupción serios, problemas de corrupción que están cuando aparecen carteles de enfermedades huérfanas, como lo hemos visto en varios lugares del país. Entonces la gestión se necesita ahí, la tecnología se necesita ahí y por supuesto el introducirle como factor de regulación no solamente a la Supersalud, sino a la Superfinanciera, a las EPS, ayuda a ponerlas muy en cintura. Y eso para mí va a ser un tema prioritario desde el primer día. La situación de Sabia Salud, qué situación tan difícil, porque estamos hablando de una entidad que debe tener más de 1.600.000 afiliados, casi 1.700.000. Y hay una discusión de si se liquida, que es la propuesta de un sector de la administración, o si se fortalece o se sanea. Yo me inclino de pronto más por el saneamiento que por la liquidación. Y no lo digo desde una perspectiva ideológica, lo digo desde una perspectiva gerencial y práctica. Y lo que hay que asegurar, primero, es que el flujo de recursos hacia el sistema reconozca varias cosas que el departamento tiene que vivir. Y es primero la dispersidad en la cobertura. Porque no es lo mismo tener la medicina y la atención próxima que tenerla en lugares remotos. El valor de la tecnología empleada y también cómo va mutando la enfermedad. En la medida que va envejeciendo más la población o que las enfermedades se tornan más complejas, el estrés económico sobre el sistema es muy grande. Y yo creo que el error que se ha cometido es en los últimos años dejaron crecer la deuda, la dejaron crecer y nadie se preocupó por que se hiciera la liquidación a tiempo. Parte de lo que yo digo con la ley de punto final implica que sepamos desde los aseguradores, los giros de ADRES, que es la administradora del Estado, cuánto se debe y con qué oportunidad se va a pagar. Porque de lo contrario lo que vamos a seguir teniendo son entidades como Sabia Salud funcionando a pérdida, acumulando déficit y llegar a un momento donde colapsarán. La ley de punto final, creo yo, es una herramienta que complementa la decisión de salvarla financieramente, mejorar su calidad, su cobertura y tener una unidad de pago por servicios mucho más transparente. Germán Mendoza. Yo tengo dos preguntas porque seguramente no alcanzamos a dos rondas. La primera tiene que ver con las EPS, pero yo le quiero preguntar por la nueva EPS. Siempre hablamos de las EPS y no hablamos de esta que fue la que reemplazó al Seguro Social y yo hasta ahora no he escuchado quejas de la gente de esa nueva EPS que es la oficial. Y se habla de regular las EPS y aquello y lo otro y fortalecer esta EPS, ¿qué? La oficial. Y la otra pregunta, usted habla de despolitizar, pero ¿cómo despolitizar hospitales si los alcaldes nombran los gerentes de los hospitales, si los gobernadores nombran los gerentes de los hospitales, si todo tiene que ver con política porque son cuotas políticas? ¿Usted cómo va a hacer para cambiar una historia de toda la vida? Empecemos por lo segundo.
uno necesita un proceso de selección que sea mucho más transparente y que sea mucho más meritocrático y que tenga además unas pautas de evaluación. Esa es la base de poder garantizar la debida implementación de cualquier política pública y mucho más en el sector de la salud. El tema del nombramiento pues hace las cosas más complejas porque usted sabe que en muchos lugares de Colombia aparecen los caciques políticos que ejercen influencia sobre los gobernadores y entonces le dicen hágame el favor y se acuerda de mí y me nombran aquí, me nombran allá. Y el problema es que los hospitales terminan teniendo unas nóminas administrativas muy grandes, llenas de abogados y de servicios de soporte y muy mal en la parte de atención médica, atención especializada, atención clínica e inclusive con unas desigualdades enormes en la oportunidad y el monto de remuneración. Entonces, hacerlo implica un nuevo proceso de selección con muchísima transparencia y con unos mecanismos de evaluación sobre la gestión que sean impajaritables. Y en lo que tiene que ver con la nueva EPS, de acuerdo, pues es parte de la evaluación que tenemos que hacer. Yo lo que he dicho es, evaluemos, primero no les paguemos solamente por el número de afiliados, sino por la calidad del servicio acreditada por los usuarios. Y eso es lo que nos permite a nosotros decir quién se va y quién se queda, porque es transparente y además premiar al que lo hace bien. Y se premian sobre la disponibilidad de los recursos remanentes que se hacen parte del encaje de cada una de las EPS. Eso me parece a mí que le ayuda al sistema de salud, le da viabilidad y le da credibilidad. Y me parece a mí que la nueva EPS no puede estar con corona, tiene que ser parte de esa evaluación y si no funciona tendrá la sanción respectiva, pero eso es lo que yo espero hacer como presidente. Imponerle con una gran concertación política a esa reforma los criterios más objetivos, más puntuales y más claros en materia de evaluación del rendimiento y el servicio al ciudadano. Yasmín, para que avancemos en el tema de salud y sigamos con otros temas. Claro que sí. De una vez, dos preguntitas. Hay unos proyectos que usted tiene específicamente para la población entre 18 y 25 años. Quisiera saber cuáles son. Y lo segundo, usted ha sido como el garante de la economía naranja. ¿Cómo va a ser ese fortalecimiento de la economía naranja en la presidencia de Iván Duque? Bueno, muchas gracias, Yamín, por esa pregunta porque me tocas las fibras emocionales. Entonces, empezando, ¿qué quiero yo para la juventud en Colombia? Primero, que la juventud vuelva a sentir una gran esperanza y sentirse que no sale egresada de la universidad a tener que encontrarse con el rebusque y no encontrar oportunidades. Yo creo que debemos empezar primero porque los jóvenes empiecen a recibir formación para el empleo desde edad temprana. Ese es uno de los programas banderas nuestros, que en el bachillerato, 9º, 10º y 11, el estudiante no solamente reciba el título de bachiller, sino que se pueda graduar también con el título de técnico y que esas técnicas vayan asociadas a un portafolio mucho más variado de actividades, que le den un valor agregado al estudiante. Quiero hacer un esfuerzo grande, sé que eso cuesta dinero y que nos toca ser muy creativos en el manejo financiero, pero poder asegurar la gratuidad de la educación superior para los estratos 1 y 2 en el país inicialmente. Y eso lo podemos hacer con educación virtual, presencial y semipresencial. Y la economía naranja también entra a jugar aquí un papel, porque la economía naranja estamos hablando de la arquitectura, el diseño, la publicidad, la música, las artes, el patrimonio ancestral, festivales, carnavales, acrobacia, todo esto que hoy aporta más que el café y la minería al PIB colombiano y emplea más de 700.000 personas. Entonces a mí me preguntan, ¿cómo veo la economía naranja? Veo como una gran fuente de empleo para la juventud. Yo quisiera que el SENA y que la oferta universitaria empezara a vincularse cada vez más a un sector en el cual Colombia está adquiriendo cada vez más protagonismo regional e internacional. Y quiero ponerlo en una frase. Quiero ser el presidente de la cultura y de las industrias creativas. Quiero hacer de ese sector uno de los sectores más dinámicos en lo económico y en lo social. Y me la voy a jugar para que en los próximos 4 años tratemos de por lo menos aumentar 1 o 2 puntos más el aporte de esa industria al PIB colombiano y a la generación de empleo. Y que Colombia se posicione como el gran líder de las industrias creativas en Latinoamérica. Pero usted me tiene aquí, por eso yo voy aquí anotando, yo poniendo signo pesos. Póngale. Usted llega el 7 de agosto y listo, ganó la presidencia y usted llegó ese día. Ese día usted tendrá que hacer un empalme o me imagino que desde antes empezarán a hacer el empalme. Desde antes, con la ayuda de Dios. ¿Este país está quebrado o no está quebrado? ¿Este país las finanzas están bien o no están bien? Porque es que, me imagine, fondo de niños, punto final, salud... Le doy cifras. Nachi, que ya tienen la olla raspada. Le doy cifras. Es la impresión que tenemos los colombianos, que está raspado. Le doy cifras. El Fondo de Ingreso Mínimo Garantizado
son cerca de 300.000 niños por año, a un monto de 3 millones por año. Estamos hablando de, pongámosle, aproximémoslo al billón de pesos. ¿De dónde pienso sacar esos recursos? De las regalías. Con $1 billón de pesos al año de regalías que nosotros podemos acabar asegurándole a cerca de 300.000 niños por año un financiamiento futuro de ingreso pensional. Es un gasto muy bajo frente al beneficio de cobertura y hay los recursos. Los temas asociados, por ejemplo, con el sector cultural, hay una parte que la puede poner el Estado y otra parte que la puede poner el sector privado con todos los incentivos. Si yo le digo a los jóvenes que quieren emprender, como lo tienen otros países, a ver, usted quiere arrancar en un sector creativo, o en el de Big Data, o en el de Internet de las Cosas, o en el de inteligencia artificial, o en el de robótica, o en el de impresión 3D, los primeros 5 años de su desarrollo de negocios no le cobro el impuesto de renta, pero eso sí, me genera un mínimo de empleo. Excelente. Y empiezo a generarle tracción a la economía. ¿Qué otro tiene usted ahí? No, el tema de las pero CPS. venga, usted es un financiero, usted conoce números. Está raspada la olla, a usted le tocará llegar, porque entonces muchos sufrimos. Usted habla de bajar impuestos, Claro, pero le digo, la percepción es, esto pero está pelado. Pero le digo mi lógica. A ver, todos los que hemos sido criados con los valores antioqueños sabemos que en la época de vacas flacas toca saberse apretar el cinturón. A mí no me van a decir que en la época de vacas flacas usted tiene que salir como un botaratas a derrochar. A endeudar más el país. ¿Y dónde lo va a apretar Claro, el cinturón? entonces, ¿dónde empieza la lógica? Las agencias, me imagino, será un camino. Mire, le voy a decir cosas que han pasado. En el año 2014, el presupuesto que aprobó el Congreso era de 199 billones de pesos. Hoy está en 236. Sí. Es decir, en 4 años, cuando nos ha caído la principal fuente de ingreso, lo que hemos hecho es gaste más. Sí. ¿Y gaste contra qué? Contra endeudamiento. ¿Qué veo con preocupación? Que los gastos innecesarios como publicidad y eventos carecen y hemos tenido gastos en publicidad y eventos por año de más de 600.000 millones de pesos. Tenemos entre agencias y unidades administrativas especiales más de 14 agencias cuyo costo al año es de más de 11 billones de pesos. ¿No le gustan esas agencias? No es que no me gusten, me parece que han crecido de manera desbordada y cuestan mucha plata. O son redundantes. O sea, tenemos tenemos Ministerio de Transporte y tenemos Agencia Agencia Nacional. Eso no es muy redundante. Algunas pueden serlo, pero además una cosa, hablemos también en el ámbito regional. En la estructura de un Estado tenemos muchísimas duplicidades entre lo que hace el gobierno central y lo que hacen los gobiernos regionales. Y además termina generando un poco de peregrinaje burocrático que se vuelve terrible para el funcionamiento del Estado. Entonces, lo primero que yo digo es, eliminemos gastos innecesarios, hagámosle una reforma a la administración pública, seamos eficientes, utilicemos bien la tecnología, y viene el tercer reto. Hay que enfrentar la evasión del impuesto de renta y de IVA. Pero venga, páreme antes de la evasión. Pero usted llegó allá el 7 de agosto y uno recortar y hacer todo estos análisis, eso no se hace en 2 días. No, ya esto es un proceso de 6 meses, decir, bueno, esta agencia la evalúa y esta no va, entonces mientras hago el proceso de cierre, o sea, eso tendrá un... ¿Y qué tanto es el ahorro? Porque por más plata que se ahorre, no es tanto como para todos esos programas. Hablemos cifras, hablemos cifras. O tiempo, porque es que... Pero hablemos primero cifras. Sí. Los 3 programas que les estoy diciendo, primero eliminación de gastos innecesarios, después reforma a la administración pública, y después viene el tema de la evasión. La evasión de renta y de IVA hoy por año son más de 40 billones de pesos. ¿Cuál es la meta que yo quiero trazar? Bajémosla por lo menos en un 50% para el año 2022, con una meta anual, 12.5% por año, para llegar a una reducción del 50% en los 4 años. ¿Y cómo? Entonces, ¿cuáles son las 2 herramientas? Primero, factura electrónica. La factura electrónica es poderosísima, le voy a dar un ejemplo. Usted vaya a cualquier finca en Antioquia, por ejemplo, en el Peñol, o se lo digo, por ejemplo, en el interior, en el Peñón, en Girardot. Hay unas casas lindísimas, usted toca la puerta, donde dicen se vende, ¿cuánto valen? Y a uno le dice 2.000 millones, 2.300 millones. Vaya a ver el valor catastral, 400, 500 millones. Si todas las transacciones hipotecarias son con factura electrónica, mi querido amigo, usted asincera muchos boquetes que hay de evasión. O sea, ya el valor catastral, el valor comercial. Claro, y la gente paga lo que tiene que pagar. O sea, la gente se está tragando el impuesto de ganancia ocasional, se lo están pasando por... Hay muchos lugares del país donde eso está ocurriendo y en muchísimas transacciones. La factura electrónica ayuda a tener esa transparencia. La otra, la tecnología que hay hoy disponible de lo que llaman Big Data,
permite analizar movimientos contables atípicos corporativos y eso también le permite a usted mejorar la fiscalización. La SUNAT, que es la agencia tributaria del Perú, lo está empleando, la Dirección de Impuestos de México lo está empleando y recientemente hubo un artículo de la famosa Universidad Norteamericana del MIT donde muestra que estas tecnologías son muy eficientes. Mi meta es entrar allí y lograr ese ahorro del 50% en 4 años, que son 20 billones de pesos. Pare ahí un segundo. Ahora hablemos de dónde viene el recorte. Bajar un punto de renta es 1 billón. Bajar un punto de IVA son 2.7 billones. Bajar un punto del 4 por mil son 1.5 billones. Cuando tenemos los ahorros, ahí es donde tenemos que decir dónde hacemos el recorte de impuestos. Y el recorte de impuestos tiene que ser, a mi juicio, el que detone más inversión, el que genere más empleo y el que ponga esta economía a moverse con dinamismo. Candidato, usted ahorita mencionaba que hay muchas personas que no declaran en realidad lo que debería y que por eso por ahí también hay, digamos, que hay una fuga Claro. de capital. ¿Qué va a hacer usted con la corrupción y sobre todo con un sistema, pero en la corrupción rampante que en este momento hay en todos los niveles y sobre todo con un sistema de justicia que tenemos que es totalmente garantista de quienes cometen los delitos con contrataciones, con coimas, etcétera, etcétera? Yo creo que la lucha contra la corrupción la tiene que liderar directamente el presidente de la República. Y la tiene que liderar sobre herramientas concretas. Si ustedes me preguntan a mí, ¿cuáles creo yo que son esas herramientas concretas? Hay una que a mí me gusta mucho. La primera, empodere bien al ciudadano para denunciar. Hay una experiencia muy bonita en la India que le adelantó el primer ministro Narendra Modi, que le dijo a la ciudadanía, denuncie como pueda, le voy a facilitar todos los mecanismos. Entonces eso activa al Estado. Y lo segundo es que nosotros necesitamos la extinción de dominio express, rapidito, para caerle al todo el patrimonio de los corruptos y quitárselos. Tercero, como hay unos corruptos que son muy descarados, y dicen, bueno, entonces me cogen y yo me voy para la cárcel 2, 3 años y después salgo a disfrutar la fortuna, se endurece la pena y se acaban los beneficios de casa por cárcel y reducción de penas para los corruptos. Y 4 medidas concreticas en temas graves. Acabar los abusos de la contratación directa, enfrentar los carteles de únicos proponentes que se están viendo en la obra pública en todo el país, los planes de ordenamiento territorial también a sincerarlos y hacerle un monitoreo. Y hay uno, empresa que corrompa a un funcionario, ni la empresa, ni los dueños, ni los gestores puede jamás volver a contratar con el Estado colombiano. Yo le quiero dar unos datos, porque usted me acaba de dar una respuesta bastante interesante, Dube. Usted nos dice que debería estar en cabeza del presidente de la República, pues hacer todo enfrentar toda esta corrupción. La debe liderar. Sí, la debe liderar. Eso nos está pasando con nuestro alcalde, con Federico Gutiérrez. Y el hombre está metido de lleno contra todo el AMPA que hay en nuestra ciudad. Duber, ¿cuáles son los datos de la ciudad de Medellín de capturados diariamente? Pues mire, Nacho, el año pasado, durante todo el año se capturaron 22.000 personas. Solamente 1.800 fueron judicializados. O sea, quedó muchísima gente por fuera. Diríamos casi que un 80% de personas capturadas, un esfuerzo por parte de la fuerza pública y solamente 1.800 judicializados. Mire, entre 70 y 90 personas son capturadas diariamente en Medellín y en últimas no se judicializan. ¿Por qué no hemos escuchado una propuesta de fondo clara y contundente para que digamos, hombre, el que lo cogimos con 1 kilo de cocaína, 30 años para la cárcel, el que lo cogimos con 12 fue 100, pues, y el que mató a una persona, no son, en estos días veíamos un anciano, un abuelo asesinó a su nieto, 30 años y puede salir en 15. O sea, ¿realmente no vamos a poder hacer esto? ¿O es que no tenemos plata para cárceles? Imagínense lo que le dijo la Fiscalía a la ciudad. ¿Qué fue lo que le dijo? Que no metiéramos más gente a la cárcel porque ya no cabía. La Fiscalía indicó, no solo en Medellín, comenzó eso aquí en Medellín, Nacho, a comienzos de la semana pasada, el director de Fiscalía salió a anunciar que no podían realizar más operativos porque no habían dónde meter a los capturados. Los últimos capturados de la Fiscalía terminaron en el auditorio del búnker porque no había dónde meterlos. Está claro, y luego a nivel nacional, Nacho, fue esta semana, se dijo que no podemos seguir haciendo operativos porque no hay dónde meterlos. Estoy claro con ese enfrentamiento a la corrupción de cuello blanco, ¿sí o no? Pero ¿qué vamos a hacer con estas y con el de a pie bandas? también. Medellín está inundado. Vea, yo quiero empezar haciendo esta reflexión, escuchando además la pregunta tan interesante de Dube. El alcalde Federico está haciendo una labor titánica y heroica. ¿Cuál es? Enfrentar la criminalidad
a hacerla visible y empezar a desmantelar fronteras invisibles que teníamos manejadas por los combos en Medellín. Eso me parece que es valeroso y necesita todo el apoyo del gobierno nacional. Yo espero ser presidente de la República con la ayuda de Dios y el apoyo de los colombianos y ayudarle al alcalde Federico Gutiérrez a que sea exitoso. El tema de las cárceles tiene un elemento de gravedad. Y es que hoy el sistema penitenciario colombiano tiene una capacidad aproximada de 78.000 reclusos y tenemos más de 116.000. ¿Eso en qué se traduce? Hombre, Colombia necesita más infraestructura carcelaria. Eso es necesario. El que lo niegue está... Se pueden buscar mecanismos de APPs, esa es una opción. En otros también necesitamos tener también unas cárceles para ciertos delitos, digámoslo, de menor gravedad, pero que tienen cárcel como condena, pero se necesita la infraestructura. Y yo creo que hay un elemento que nosotros también tenemos que abordar como sociedad, el microtráfico. El microtráfico es un problema endémico. Ya no es micro, ya se volvió macro en Colombia, bueno, tristemente. Sí, y el país tiene muchos consumidores. Yo he hecho propuestas que a muchos les han parecido muy polémicas. ¿Qué dije yo? Hombre, hay un acto legislativo que es el 02 del 2009 que no se ha reglamentado. Aprovechémoslo para prohibir la dosis mínima, pero de la siguiente manera. No es que al adicto se le lleva a la cárcel, no, al adicto hay que buscarle la rehabilitación. Al consumidor que la aporta, aplíquele una sanción. No es la cárcel, pero es el decomiso inmediato de cualquier dosis que está aportando. Es decir, es descriminalizar, pero tiene la sanción del decomiso. Y el jíbaro, que es el que está llevando el vicio a los niños afuera de los colegios, el que la está comercializándolo, castíguelo, llévelo a la condena carcelaria. Es que ese ya no lleva grandes cantidades, se lleva con la dosis mínima, entonces resulta, es lo que nos está matando. Entonces, ¿qué ha pasado con las sentencias? Las sentencias se inventaron una figura que se llama la dosis de aprovisionamiento. Claro. Porque antes era el concepto de la dosis personal, ¿no? El que lleva el porrito, el que lleva la papeletica. Y entonces cuando empezaron a encontrar ya tamaños más grandes, entonces iban estas personas a presentarse ante la justicia y decían, es que yo soy consumidor, esta es la dosis de aprovisionamiento para un mes, para 2 meses, y entonces empezaron a generar boquetes. Esos boquetes no solamente los he denunciado yo, los han denunciado alcaldes como Federico Gutiérrez, pero también los ha denunciado el fiscal general de la Nación. Y como país tenemos que abordarlo. Esto no es un tema ni de retroceder ni de retardatarios, es un tema de garantizar que el principal foco de criminalidad en las calles de Colombia tenga una política clara para enfrentarla. Y yo espero hacerlo como presidente. Pero ¿está usted de acuerdo en endurecer las condenas, hacer una Sí, señor. reforma Sí, señor. contra el robo, el asesinato, el microtráfico, el tráfico? O sea, hacer una reforma a la justicia que Desde se la luego. meta Pero toda. ¿cómo garantizar, Nacho, precisamente Que sí se cumpla. que la aprueben? Porque es que la reforma la Claro. aprueba el Congreso y cómo garantizar Bueno, que tenemos una sí- ley muy garantista. Pero yo veo lo siguiente, Duber. Hay una coalición que nosotros estamos creando, estamos constituyendo a lo largo de esta campaña. Pero yo le puedo decir también desde mi experiencia, yo he sido senador y he sido senador de oposición. Y mucha gente pensaría un senador de oposición no es capaz de sacar leyes. He sacado 5. Y las he sacado dialogando, concertando. Y cuando hay sentido común y hay cosas que unen a la ciudadanía, se puede. Se puede. Y yo espero, como presidente de la República, ir al Congreso con el equipo nuestro de gobierno y decir, concertemos las cosas que le sirven al país. Es más, yo quiero proponer un gran pacto por Colombia, donde podamos hacer las reformas fundamentales, la reforma fiscal, la reforma a la salud, la reforma a la justicia, la reforma a la educación, la reforma pensional, para que el país pueda diseñar unas políticas públicas que duren 20, 30 años, 40 años de manera estable y generen credibilidad y confianza. Primero, don Germán, antes de irnos a una breve pausa, después José, y vamos para descansar un poquitico y ya seguimos con usted. Yo quiero que nos detengamos en la propuesta de la dosis mínima porque yo sí quisiera tener más claridad sobre esa propuesta. Porque qué tan efectivo es, o sea, de qué tanto sirve que a un adicto le quiten la dosis y la puede volver a comprar. Y lo otro es cómo hacer para saber cuál lleva dosis mínima. O sea, policías en cada cuadra parando a todo el mundo a ver si tiene dosis. No, no es en cada cuadra. Pero yo digo, eso cómo en la práctica se puede hacer. ¿Cómo A ver, realizarlo? en la práctica, ¿qué necesita? Primero, hay unos patrones de adicción que son crónicos, que son prácticamente patológicos y que requieren un tratamiento de rehabilitación. Las autoridades tienen que hacer aleatoriamente como se hace en cualquier sistema porque nadie puede garantizar que a todo el mundo lo tengan que esculcar ni lo pueden hacer.
pero aleatoriamente cuando están haciendo los seguimientos, cuando están haciendo, o los seguimientos no, las inspecciones, encuentran la droga, la decomisan. La gran experiencia que tuvo Portugal fue la descriminalización, no la despenalización. Descriminalizar quiere decir que usted no lo lleva a la cárcel, pero hay un concepto de pena o sanción administrativa que es multa, decomiso o cualquiera de las otras. Y usted la aplica en los procedimientos aleatorios que puedan hacer las autoridades. Pero también se necesita en las calles enfrentar a los jíbaros. Y enfrentar a los jíbaros requiere el apoyo de la ciudadanía, requiere inteligencia, requiere infiltrar las estructuras, requiere encontrarlos y sancionarlos. Ahora, estas son cosas que no pasan de un día para otro, pero yo sí veo, por lo menos en la ciudad de Medellín, un gran compromiso. Lo veo en el caso del alcalde. El alcalde no está trabajando solo, el alcalde está trabajando con sus autoridades, pero también con la comunidad. Y gran parte del éxito que ha tenido el alcalde en enfrentar a estas bandas es porque la ciudadanía ha generado un grado de confianza con las autoridades donde hacen visible al criminal. Y al hacer visible al criminal, se entra a la estructura y se desmantela y se captura y se sanciona. Pero falta lo que dice Duber también, que las sanciones no terminen en excarcelaciones al cabo de cierto tiempo, y eso también implica repensar la necesidad de infraestructura carcelaria. Porque no hay temor. Correcto. Entonces yo hago el linko, pero no importa, No, igualmente me fácil. sacan. José, su Doctor pregunta va a ser una Duque, breve volviendo pausa. un poco al tema económico, algunos detractores lo catalogan de neoliberal, privatizador, candidato de los ricos. ¿Qué hay de cierto en todo eso? ¿Qué papel juegan o va a jugar una posible reforma laboral en su gobierno? Y finalmente, ¿usted a qué se comprometió con taxistas y textileros en la región, que aparentemente están con usted todos? Varias cosas. Primero, para mí lo más importante de mi propuesta de gobierno es la equidad. Por eso yo hablo legalidad, emprendimiento y equidad. Casi que yo le diría legalidad más emprendimiento igual equidad. Mi mayor objetivo, y lo digo con pasión, es tener un país con justicia social. Y justicia social es expandir la clase media, derrotar la pobreza extrema, derrotar la indigencia. Pero eso tiene que ser sobre la base de cosas creíbles. Eso no son discursos, ni son anuncios, no, son cosas creíbles. Y por eso la importancia del emprendimiento. ¿Quiénes son los que generan empleo en Colombia? Las micro, pequeñas y medianas empresas, esas tres representan el 97-98% del empleo. Esos no son ricos. La gran mayoría son micro. Las micros son más del 70% de las empresas en Colombia. ¿Son ricos? Claro que no. Ellos son los que están generando empleo todos los días, que empiezan con un puestico, van contratando un empleado, 2, 3, pero muchos de ellos tienen que luchar contra unas adversidades tremendas. El 43% de los negocios en Colombia no tiene registro mercantil. ¿Por qué? Porque si se formalizan, muchos creen que inmediatamente están prácticamente condenados a la muerte corporativa. Entonces hay que ayudarles a ellos a que puedan empezar su negocio, lo crezcan, tengan normas transparentes, contraten más personas y generen equidad en la sociedad. Y si usted mira a mi patrón como legislador, yo fui uno de los coautores de la ley que aumentó la licencia de maternidad de 14 a 18 semanas. ¿Para beneficiar a quién? A la mujer colombiana, que necesita más lactancia exclusiva, un proyecto de justicia social. Otro de los proyectos que yo impulsé, que las familias puedan hacer retiros parciales de sus cesantías para comprar los seguros educativos o los planes de ahorro programado para garantizar la universidad de sus hijos. Un programa de gran impacto social. Promoví además una ley que permite en lugares de alta afluencia de público tener desfibriladores externos automáticos para salvar vidas. ¿A quiénes? A los más vulnerables. Sobre todo en terminales de transporte, en teatros, centros comerciales, lugares donde están expuestos y no tienen ese tipo de atención. La ley naranja, que promueve las industrias creativas. ¿A quién le está ayudando? A los músicos, a los bailarines, a los acróbatas, a los que están en el día a día en una actividad que está desafortunadamente golpeada por la informalidad, para que tengan mejores oportunidades. Y hoy, mientras estamos hablando, hoy se aprobó la ley de empresas B, que son las empresas de beneficio e interés colectivo, porque queremos empresas que remuneren mejor a los trabajadores, que les den capacitación, que tengan mejores prácticas ambientales, que tengan además un gran compromiso social. Entonces, mis propias ejecutorias en la vida que yo he trabajado en desarrollo, es porque mi objetivo es enfrentar la pobreza y hacerlo generando bienestar en la sociedad. Eso yo no lo llamo neoliberalismo ni nada de eso, porque el neoliberalismo tuvo enormes fracasos, como también ha tenido enormes fracasos el socialismo. Yo me caracterizo por ser una persona de centro y creo que el equilibrio en el centro siempre debe estar
en la armonía entre empleadores y trabajadores y en que entre los dos puedan prosperar. Y yo quiero eso para Colombia. Un país que supere esos debates anacrónicos de neoliberalismo y socialismo, izquierda y derecha, y nos situemos en las cosas que benefician al interés nacional. ¿Y en las privatizaciones qué? ¿Hay algo por privatizar Yo me opuse a la venta de Isagen, pero ferozmente. El gran debate que se hizo en la plenaria del Senado frente a la privatización de Isagen lo hice yo. Y lo digo con modestia. Participaron más personas, pero además con personas de otros partidos fuimos a interponer una acción para que no se procediera con esa privatización. Es que la privatización no puede ser solamente público por ser público o solamente privado por ser privado. Cuando las cosas funcionan y le sirven a la nación y son patrimonio de la nación y están bien manejadas y dan rentabilidad, hay que preservarlas. Las cosas que no funcionan, que son un hueso, una cáscara, porque tienen mal manejo, porque son insostenibles, pues las decisiones se tienen que tomar. Pero el patrimonio público que se ha formado con esfuerzo, que le sirve al país, siempre lo voy a defender. Y no me da pena decirlo, porque es que esto no son cosas de blancos o negros. Es decir, no sé si esto es blanco o es negro, ni tampoco gris. Aquí lo que se trata es la lógica, lo práctico, lo que le sirve a Colombia, lo que le deja rentabilidad, lo que se ha construido con esfuerzo y representa un patrimonio estratégico, no lo podemos vender y seguiré defendiendo esa línea. ¿Y a qué se comprometió con textileros y taxistas que aparentemente mire, lo apoyan? Con ellos hemos tenido una gran relación. Primero, yo siento que el sector textil en Colombia tiene dos grandes ventajas. Es un sector que genera empleos formales. Es un sector que emplea muchas mujeres, mujeres cabeza de familia además, y es un sector que ha sido golpeado por muchos factores. Un factor, el contrabando. El contrabando le ha hecho un daño tremendo. Yo me quiero comprometer en la lucha contra el contrabando para proteger la industria nacional. En la misma medida en la que hacemos el narcotráfico, porque es que... La misma medida. O sea, todo lo que sale del narcotráfico, eso sí es importante, pero el contrabando es como si no existiera. Pero es que además las dos van de la mano, porque lo que se va en coca... entra en dólares y está matando la industria colombiana. Tenemos que pararnos en la raya. Dos, a mí me parece muy importante que nosotros miremos si podemos tomar frente a algún tipo de importaciones medidas arancelarias que representen una protección, no por la protección a ultranza, sino porque muchas veces estamos trayendo prendas de otros países donde están pagando salarios casi de esclavitud, mientras que aquí se les están pagando todas las prestaciones. Tres, yo quiero facilitarle al sector, y además lo veo para toda la industria, que puedan deducir el 100% del IVA de la maquinaria que han utilizado para invertir en su proceso de transformación. Eso es necesario para la competitividad. Y me la quiero jugar en posicionar a Colombia como un gran centro regional de la moda para que las empresas nuestras triunfen. Y le puedo decir una cosa también mirando aquí las cámaras. Yo no quiero negociar un solo tratado de libre comercio más en los próximos 4 años. Pero me quiero dedicar a que ganemos en los que tenemos, a que lleguemos con más exportaciones, a que eso se traduzca en más inversión, en más empleo, y eso beneficia al sector de textiles y confecciones en Colombia y también del calzado. Y frente a los taxistas, aquí hay una gran discusión en Colombia frente a las plataformas. Hombre, para mí la discusión no es la aplicación, la discusión es la competencia desleal. Porque mientras usted tiene que pagar cupo, mientras usted tiene una revisión técnico-mecánica, mientras usted tiene que tener certificaciones acá y en el otro lado no, la competencia es desleal. Y mi garantía no es porque me quiero solidarizar con unos o con otros, es porque tengo un principio inequívoco y es o todos en la cama o todos en el piso, pero lo que no podemos permitir es que un sector se vea afectado en su existencia porque tiene un competidor prestando el mismo servicio, pero no pagando todo lo que paga el otro para poder funcionar y operar ese servicio. Ay, qué buena noticia. Le cuento pues que me pone muy feliz. Yo sí, defiendo mucho los taxistas, de verdad que pero además sí. es que es un tema de lógica. Es que la competencia leal en eso es tan importante por la propia legalidad y la transparencia en el país. Tiene toda la razón. Mire, hablando de todo eso, también entonces estamos viendo textileros, nuestros amigos los taxistas van a tener entonces un mejor panorama. Hablemos de los campesinos, el agro en nuestro país, que desafortunadamente también estamos teniendo que acudir a otros países para traer productos que se pueden producir aquí. Pero entonces el problema nos dicen que son los aranceles, que los productos para el agro, para la urea, los abonos, fumigarlos, etcétera. Es costosísimo. ¿Qué vamos a hacer con todo eso y qué va a pasar con el campo y el campesino como tal? A mí me gustaría abordar esa pregunta, si usted me permite, con una reflexión aquí, Bien pueda. medio informal. Ya me estoy sintiendo muy cómodo aquí. Esa es la idea. Si usted mira el campo colombiano y lo compara, por ejemplo, con Chile, con México y con Perú, son
países de la Alianza del Pacífico. Nosotros nos damos cuenta con que el sector agrícola en Colombia pesa casi el 7% del PIB, más que en los 3 países. Usted ve las exportaciones y es casi el 18%, más que en los 3 países. Uno ve el impacto en el empleo, más del 16%, más que en los 3 países. Son cifras que uno dice, bueno, esto se pinta bien. Pero cuando uno empieza a investigar y a mirar, nos encontramos con 3, para mí, cifras que son desoladoras. 80% de la población en el campo colombiano está en el régimen subsidiado de salud. Eso quiere decir que están en la informalidad. Más del 70% ganan menos de un salario mínimo. Y hay un factor en la parte educativa que es pavoroso. El promedio de años de escolaridad en el campo colombiano son 5.4 años y en las ciudades 9.6 años. Una brecha social tremenda. Entonces, ante esa realidad, uno se pregunta cuál puede ser la mejor agenda rural para Colombia. Pensando en el campesino y pensando en el desarrollo agroindustrial y productivo del país. Lo primero, cuésteme lo que me cueste. Voy a buscar un ministro o una ministra, idealmente de 4 años, que conozca del sector y no que represente feudos políticos de ninguna naturaleza. Despolitizar las instituciones del sector, el ICA, Finagro, el Banco Agrario, para que tengamos personas al servicio de la producción y del campesino. Dicho eso, el presupuesto del sector está mal asignado. 90% se va para subsidios y solamente el 10% se va para bienes públicos. Eso debería ser 50-50, para enfocarse en que distritos de riego, reservorios de agua, centros de acopio, transformación en zona de cosecha, vías terciarias. Y eso debe ir de la mano con un gran incentivo. Al campo hay que llevarle inversión, e inversión que se convierta en empleo. Y yo sé que hay muchos que me atacan por la propuesta que les voy a hacer, pero si queremos empleo formal en el campo, yo estoy dispuesto a promover una exención del impuesto de renta por 10 años a todo el que lleve inversión agroindustrial y productiva y genere un mínimo de puestos de trabajo. Es decir, esto no es gratis, esto no es que usted tiene esto y lo maneja como que no. Usted se tiene que comprometer a un mínimo de puestos de trabajo. ¿Qué logramos con eso? Formalizar empleo en el campo. ¿Y a quién? Entonces, No, les quiero preguntar porque es que ya no hay. Vaya La a gente los se está yendo a recolectores las de café, ciudades. No crea, fíjense, Nacho. vaya, consiga quien le Vea, recoja Nacho. golopa, imposible. Se está yendo toda la gente Nacho, del campo a las ciudades. le doy ejemplos. Esa ha sido una migración desafortunada, pero no es exclusiva de Colombia. Si usted mira lo que ha pasado en América Latina, la movilización de personas del campo a las ciudades ha sido muy parecida. Ahora, aún así, nosotros tenemos más población en el campo que muchos países de América Latina con los que nos podemos comparar. Pero mi obsesión, ¿cuál es? ¿Cómo llevamos esa inversión y hacia qué sectores? Entonces, Colombia tiene una experiencia muy linda, sin duda, en café. Ahora está en una crisis. Tenemos una posibilidad enorme en palma. Colombia pasó de 117.000 hectáreas hace 15 años a tener más de 514.000 hoy. Colombia tiene un potencial en cacao. Colombia tiene un potencial ya ganado en materia de banano que aún puede mejorar su productividad. En aguacate. Aguacate. Fruticultura, aguacatejas, hay muchas experiencias. Y vea, le digo mi obsesión. Nosotros necesitamos diplomacia comercial, pero también diplomacia sanitaria. Nosotros llevamos 6 años de implementado el TLC con Estados Unidos y logramos meter el mango y ahora el aguacatejas. Es una vergüenza. Ya deberíamos haber entrado por lo menos con 14, 15, 16 productos. Sí. Entonces me voy a concentrar, no voy a negociar nuevos tratados, pero diplomacia comercial y diplomacia sanitaria para llegar a esos mercados vinculados con el desarrollo agroindustrial del país. Y una cosita, hay que generar una conciencia de consumir el producto colombiano, comprar el producto colombiano, valorar el producto colombiano y además reconocer que tiene un impacto positivo en la salud. Este es un país que tiene un bajo consumo de hortalizas, un bajo consumo de frutas, que también ayuda para la salud pública. Entonces son esfuerzos que vamos a hacer desde la política agropecuaria. Germán. ¿Esas propuestas suyas para el campo incluyen subsidios como Claro. agroingreso seguro? Es que, a ver, los sistemas de subsidios no se llaman ni agroingreso seguro ni cualquier otra cosa, porque sepa dónde va la pregunta. No, yo lo que El- quiero decir es porque a mí me parece que el programa era bueno. El problema es fue que que los le hicieron, es que o sea, no- ese subsidio Se desvirtuó. bien A ver. utilizado le sirve al campesino. No hay un solo país en el mundo, oiga lo que le voy a decir, no hay un solo país en el mundo
con éxito en la política agropecuaria que no tenga subsidios? Que no haga dumping, lo que dice. Dígame uno, no lo encuentra. No lo encuentra. El problema no son los subsidios. Los subsidios lo que tienen que estar es bien enfocados. Enfocados en la producción, enfocados en el rendimiento. Hablemos cosas concretas, por ejemplo, en la ganadería. Aquí hay unos candidatos que atacan mucho la ganadería. Es una ganadería extensiva y hay que quitar. Yo digo, no utilicen esos lenguajes tan hostiles. Yo también quiero reducir la ganadería extensiva, pero Colombia puede perfectamente llegar a 20 millones de hectáreas de uso de más de 30 que tiene hoy, buscando que usted pueda trabajar en menores tamaños, con más rotación, menores extensiones, más rotación. Pero la gente que tiene esas hectáreas no las va a soltar tan fácilmente. Pero es que no las tiene que soltar. Usted va generando los incentivos para la reducción por la vía de la inversión. Es más, si usted se da cuenta, los que tanto atacan la ganadería no reconocen una cosa. Colombia ha venido reduciendo el hato ganadero en los últimos 30 años. Es más, cuando usted mira las realidades del hato ganadero en Colombia, la tasa de natalidad en el hato ganadero es apenas del 50%. Necesitamos mejorarla para tener más productividad. Y eso implica mejoramiento de suelos. Colombia ha venido sacrificando mucho ganado hembra y eso también afecta la calidad del hato. Usted necesita volver a tener cosas que fueron tan importantes como en el Fondo Ganadero de Antioquia, que eran los créditos de retención de vientres que funcionaron hace 50, 60 años en este departamento y fueron tan exitosos. Entonces, a cosas hay que ponerle, le voy a decir la frase en una sola. La política agropecuaria necesita más tecnología y menos ideología. Las cosas prácticas que le sirven al campesino, al productor, por el bien del país. Y los subsidios pueden emplearse, claro, pero emplearse bien, bien focalizados y con buenos incentivos para que mejoren la productividad de los distintos sectores. Pero volvemos y caemos como en la misma trampa de toda la historia y es, entonces necesitamos vías de penetración, necesitamos infraestructura, cómo controlar que ese pobre campesino que hace un tomate por allá en el Peñol, se lo tiene que vender a este que lo trae aquí y en la intermediación se le fue todo su dinero y usted lo compró aquí 10 veces más caro. Me gusta el ejemplo, Nacho, por lo siguiente. Hablemos cosas que están pasando en Antioquia hoy. Los tomates del Peñol fregados con sus tomates. A mí me ha parecido, pero usted habló primero de las vías terciarias. Sí, señor. El programa que está desarrollando Antioquia de vías terciarias con placahuella, empleando a la acción comunal, parece espectacular. Sí, señor. Eso sí. Y ese es un programa que yo quiero replicar en distintos lugares del país. Sí. Lo otro, yo hablo de transformación en zona de cosecha y poder tener el centro de acopio. Porque lo que le pasa muchas veces al pequeño es que el pequeño produce, saca su carga, individualmente se tiene que rebuscar a ver cómo la trae a una mayorista, llega a las mayoristas o llega a las centrales y entre la franja de las 4 y las 5 de la mañana, cuando se encuentra con el intermediario, está en una posición de debilidad donde le compran a un precio muy, muy malo. Entonces, si nosotros logramos la cooperativa campesina, logramos mejorar la productividad, tenemos el centro de acopio, lo que es más bonito es despachar ya con un precio de venta asegurado. Y hoy tenemos además plataformas tecnológicas en el país que están empezando a funcionarle a muchos campesinos, donde antes de despachar ya tienen preacordado con el que le va a comprar el precio y entonces ganan mejores ventajas. Hay que buscar esa solidaridad en los negocios agropecuarios y me la quiero jugar como presidente por eso. Lástima, no puede seguir porque el tiempo es muy limitado. ¿Pregunta sobre el tema? Sí, sobre el tema. Perfecto. Ya que está hablando del tema de infraestructura, a mí me gusta traerlo todo muy a lo regional. Uno, ¿qué tipo de obras necesita el departamento de Antioquia y necesita la ciudad de Medellín? El alcalde, por ejemplo, Federico Gutiérrez, ha hablado del tema del corredor de la 80, que ahorita muchos dicen que quedará en veremos con lo que está pasando en Hidroituango, y qué hacer de pronto con un proyecto como Hidroituango, que también dice que van a tener muchos problemas económicos. ¿Cómo traer esa infraestructura vial y qué más obras necesita la ciudad y el departamento? A ver, yo pienso que hablemos de la competitividad del departamento por un segundo. Antioquia tiene en este momento 2 grandes o 3 grandes oportunidades en el Urabá desde el punto de vista de competitividad. Por un lado está Puerto Antioquia, por otro lado está PCC y por el otro lado está también un gran distrito de riego que tenga doble propósito. El tener la capacidad de abastecer de agua a una población que va a llegar al 1.000.000 de habitantes en los próximos 4 o 5 años y por otro lado irrigar y mejorar sustancialmente la productividad del sector bananero y del sector frutícola. Para mí esos 3 proyectos son importantes. Pero esos proyectos también están asociados con un desarrollo vial. Y es Mar 2. Mar 2 que va a ir desde Cañas Gordas hasta Chigorodó, una carrera supremamente importante. El túnel del Toyo, otra obra importante. Para mí esas son obras cruciales. Y obviamente el departamento también tiene otro tipo de
de conectividad que se tiene que desarrollar con el resto del país. En el caso de Medellín, yo creo que el tranvía de la 80 es un gran proyecto. Y es un proyecto que debemos tratar de ayudarle a la administración del municipio a sacarlo adelante. Es un proyecto que tiene un costo significativo, son más de 2 billones de pesos, y muy seguramente en un esquema de transporte masivo la nación tendrá que aportar un poco más de 1 billón de pesos y tendremos que buscar cuál es la mejor herramienta para poder financiarlo. Pero tiene que ver con la planificación de la ciudad, la calidad del transporte y la calidad del aire también. Mire, yo celebro una cosa que ha visto Medellín. Medellín es de las ciudades de América Latina y sobre todo la primera gran ciudad en Colombia que ha tomado la decisión de hacer mediciones diarias sobre la calidad del aire. Y cuando la calidad del aire no es buena, generar la alerta para que la ciudad reaccione. Para mí el proyecto del tranvía de la 80 es transporte masivo, pero al mismo tiempo es descontaminante, es generar menor uso del vehículo y me parece que hay que hacer el esfuerzo por tratar de sacar ese proyecto. Pero habrá de pronto presupuesto para este tipo de proyectos Desde del la gobierno nacional que A ver, tanto se ha pedido. Yo creo que hay una parte que se va a poder manejar a través de vigencias futuras. Hay que hacer una revisión de cómo están las vigencias. Este gobierno ha dejado muchas vigencias comprometidas, pero lo que quiero decir es, hay que buscar la creatividad y el compromiso para ayudar a este tipo de proyectos. Lo quiero hacer. Y lo mismo- Hablemos de Hidroituango por un segundo. Yo he sufrido mucho con la situación de los últimos días como colombiano. Ese es un proyecto que debe ser un orgullo del país. Este no es un proyecto solamente para nosotros, es un proyecto de generación de energía para el país. En un país donde la demanda de energía crece al 4% por año, es un proyecto estratégico. Y lo que ha ocurrido es una calamidad. Pero estas calamidades no pueden ser para que traten con mezquindad política de salir a señalar unos aquí, otros allá. No, esa tiene que ser la oportunidad para mostrar solidaridad. Yo puedo decirle, yo tracé una línea, no voy a politizar esto. Hoy, aquí estoy en Medellín, decidí suspender el acto de cierre que tenía en Medellín en señal de solidaridad, porque me parece que tenemos que unirnos a sacar esto adelante, apoyar a las autoridades, expresarle cariño a esos 11.000 héroes que están exponiendo su vida tratando de sacar esto adelante por el bien del país. Que nosotros todos nos recemos y demos el apoyo para que podamos llegar al nivel del agua que evite que colapse la presa. Eso es lo que tenemos que hacer como país y ese es un proyecto que Colombia necesita. Y yo creo que el departamento de Antioquia, que es uno de los grandes generadores de energía de Colombia, tiene que seguir desarrollando proyectos de distinta naturaleza y también renovables. Y quiero trabajar en esa dirección. Que Antioquia también empiece a participar más en parques eólicos, en parques fotovoltaicos, que la ley 1715 la pongamos en marcha y no siga siendo letra muerta que nadie implementa. Esos son compromisos claros y yo creo que nosotros, por el amor a esta región, tenemos que ser solidarios y rechazar cualquier expresión de mezquindad política. Otras cosas que se dicen de ustedes es que usted también llamaría a una asamblea constituyente y lo otro, lo de las cortes. Esos temas Vea, nos gustaría que usted se lo aclarara mire, a los antioqueños. Tema de constituyente, yo de constituyente he hablado muy poco. Es más, la constituyente es una herramienta que está en la Constitución, pero la constituyente también tiene complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones que yo veo? Para que una constituyente se pueda convocar, usted necesita ir al Congreso, presentar una ley que convoque a una consulta donde la ciudadanía se pronuncia si quiere constituyente o si no quiere constituyente. Si dicen que quiere constituyente, entonces tiene que convocarla, hacer las elecciones, seleccionar los constituyentes, empezar el periodo de sesiones, sesionar y después obviamente promulgar la reforma y después una revisión de la Corte. Ese procedimiento puede tomar, no sé, 14, 15, 16 meses, no sabemos cuánto. Entonces me parece que tiene unos tiempos que son complicados, pero sobre todo para cosas que requieren decisiones. ¿Y usted no la considera necesaria? No la descarto, pero si usted me pregunta a mí, me parece más importante hacer ciertas reformas a través del Congreso con una buena concertación. Justicia. Yo sé que yo he hecho cosas que han sido polémicas, pero hombre, hablemos las cosas sin el picantico del ambiente político. ¿Qué es lo que yo he propuesto? Que la justicia empiece por tener una política de talento. ¿Qué es una política de talento? Hombre, que la rama vaya a las facultades de Derecho, busque a los mejores estudiantes y los reclute para entrar a la rama. El sueldo de entrada en la rama, si bien no es una millonada, es un sueldo que comparativamente a precios de mercado para empezar la carrera profesional son competitivos. Segundo, que nadie pueda llegar a ser magistrado sin haber estado por lo menos 5 años en la rama.
para que tenga un trasegar y una experiencia y un conocimiento. Tercero, fortalezcamos las primeras y las segundas instancias, que son las instancias próximas al ciudadano. Y eso nos permite además mejorar el precedente judicial, tener el expediente electrónico. Si hacemos eso, lo que yo he planteado es, abramos la discusión sobre el sistema de cortes. Hoy tenemos 6. Algunos dicen que la propuesta de pronto una supercorte no sirve. Bueno, está bien, busquemos otra. Pero mi mensaje es, yo no voy a llegar a la presidencia a imponerle lo que yo creo que debe ser la justicia, porque esa no es la función de un gobernante. La función de un gobernante es sentarse con las fuerzas políticas y además con las instituciones y concertar la reforma a la justicia que el país necesita para tener confianza en el corto, mediano y largo plazo. Eso es lo que quiero hacer. Ahora, claro, yo sé que en el picante, lo que es que Duque quiere destruir esto. Yo entiendo lo que es la política, pero es que acaso esa propuesta yo la saqué de un sombrero debajo de la manga. Hay juristas como Jaime Arrubla que han hablado a favor de eso. Hay juristas como Juan Manuel Charri que lo han hecho. La Corporación de Excelencia en la Justicia ha abierto esa discusión. Al interior de la Comisión Bonivento fueron temas que se discutieron. No, pero lo que yo digo es, Nacho, al margen del tema político, la discusión es propicia para saber si la estructura es la mejor. Si lo es, entonces... Usted está proponiendo una discusión sobre el tema. Claro. No una imposición. Germán, usted tiene una pregunta con ¿Usted sería partidario de revivir la reelección presidencial? No. ¿En ninguna circunstancia? En ninguna. ¿Y cómo hacen en tan poquito tiempo para hacer tantas cosas? Es que pues 4 años se van volando, le cuento. Nacho, eso es bien duro. hay que trabajar intensamente y hay que trabajar ya con el marco institucional que tenemos. Ya Colombia tuvo una experiencia. Ya Colombia hizo la transición. A mí ese tire y afloje de sí, no, ya quedó, está prohibida la reelección. Garanticemos que en un gobierno de 4 años vamos a trabajar intensamente. Puedo decírselo sin vanidad, sin arrogancia y con humildad. Voy a cumplir 42 años. Afortunadamente tengo energía para trabajar 24 horas si se necesita y eso me da el doble de trabajo. Ojo que la de 6 no le va a gustar, a la de 6 no le va a gustar. Pero tal vez la reelección no, pero tal vez ampliar ese plazo, Tampoco. que también se ha hecho propuestas. No lo está necesitando el país. Tampoco. Yo le digo una cosa. Este país, a lo largo de su historia reciente, digamos, hablamos de la historia del siglo XX y del siglo XXI. Siglo XX, prácticamente Colombia tuvo la reelección de López Pumarejo y tuvo el quinquenio del general Reyes y el resto fueron gobiernos de 4 años que hicieron mucho. Y además hay una cosa que a mí me parece importante. Yo ya no creo que ese tema tenga que ser revivido, ya la reelección está prohibida, vamos a gobernar 4 años, pero sí le hace bien al país una cosa: concertemos políticas de Estado de largo plazo, donde todos quepamos, donde todos podamos coincidir. Es cierto, habrá diferencias sustanciales en muchos temas y se ahondarán seguramente, pero tiene que haber un mínimo de cosas que nosotros podamos construir y preservar en el tiempo para que nos unan como país, y tengo ese firme propósito de gobernar a Colombia en esa dirección. ¿Cómo garantizar los contrapesos en el país con usted en la presidencia y con Uribe en el Senado? A ver, hablemos las cosas como son. Yo no le veo a eso ningún problema de falta ni de pesos ni de contrapesos, porque es una separación. Yo voy a ser presidente de la República y estaré en el Ejecutivo. El expresidente Uribe estará en el Congreso y será el jefe de la bancada de gobierno o de la bancada del Centro Democrático. Y a mí me parece importantísimo. Usted puede tener acuerdos o desacuerdos con él, pero lo cierto es que Colombia gana cuando tiene personas de esa experiencia, de ese talante y de ese compromiso institucional. Yo fui senador, trabajé al lado del presidente Uribe. Trabajé también con senadores como Horacio Serpa, como Antonio Navarro, como Luis Fernando Velasco, gente importante también del Partido Conservador. El país lo que necesita es que haya líderes importantes en las bancadas que ayuden a la discusión del proceso legislativo y que contribuyan al país. Entonces yo me sentiré muy contento de ser presidente de la República y trabajar con una bancada juiciosa, disciplinada, comprometida y que tiene un gran líder al frente. Me dijo que se iba a ir a las I-20 y ya está amañado. Ya me dejó amañado aquí. Ya está. Usted precisamente habla de experiencia y eso es lo que los otros candidatos le critican, que usted no solamente que solo tiene experiencia en el Congreso. ¿Usted en qué más tiene experiencia? Y sin tener esa experiencia de pronto en un cargo como alcalde, como gobernador, ¿sí se siente capaz de dirigir el país? Pues hombre, mire, a mí me han atacado, me han dicho de todo, que me pinto el pelo, que soy comunista, que soy socialista. ¿Sí se lo pinta o no? No, hermano, mira, ahí ve las canitas. Las canitas son naturales, sí. Pero le digo esto,
La política a veces tiene ese tipo de cosas. Yo tengo más de 20 años de experiencia profesional en distintos frentes. Yo trabajé en política de desarrollo más de 15 años, conociendo proyectos en América Latina, evaluando proyectos, opinando sobre proyectos. Tengo una experiencia internacional de haber estado en Naciones Unidas en temas muy delicados de la política exterior del Medio Oriente. He estado en el Congreso de la República, he sido profesor universitario, he sido columnista, he estado además participando activamente en el diseño de políticas públicas. Y yo creo que además tengo formación. Yo me he formado en administración pública, hice mi maestría en administración pública, tengo una maestría en Derecho Internacional Económico, he sido profesor universitario, he escrito varios libros, tengo una experiencia en la que me siento orgulloso y me siento capaz para liderar este país. La experiencia no es la colección de cargos públicos. Hay muchos que creen que la experiencia es coleccionar cargos públicos. Eso no es la experiencia, porque inclusive muchos de los que han acumulado, cuando tienen comportamientos personales, dejan mucho que desear. Aquí lo que se trata es de poner esto al servicio del país. Y le voy a decir una cosa que me motiva mucho, la nueva generación gobernando el mundo. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, venía de ser parlamentario y su única experiencia anterior había sido profesor de bachillerato. Y está haciendo un gran gobierno en el Canadá. La primera ministra de Nueva Zelanda, 37 años, con un carisma y un liderazgo y una capacidad de concertación enorme, parlamentaria, y antes de eso no tenía ninguna experiencia en la vida política. Primer ministro de Irlanda, primer ministro de Bélgica, primer ministro de Austria, ahora un presidente de 38 años en Costa Rica, el presidente Alvarado, el presidente Abdo en Paraguay de 46. Duque, ¿quiere más información? Hay una nueva generación. Y yo creo que ha llegado el momento también de que Colombia le dé esa oportunidad a una nueva generación. Y le digo esto porque aquí hay varios que estamos ahí. El 73% de Colombia es menor de 45 años. Este es un país joven. Y esta generación, como lo digo yo, quiere gobernar con todos y para todos. Quedé en ese 10. Ay, el 43. No, usted puede chicanear para abajo. No, yo dos preguntas, una suya y una mía ya para cerrar, para que el doctor... ¿Qué va a pasar con temas minería, cultivos ilícitos? No, esa la vamos a tener que... Pues, usted se imagina. Entonces, minería, ¿Usted volvería a este programa en caso de pasar a segunda vuelta? Acá vuelvo. Seguro, ya vio que aquí es agradable. Acá vuelvo. Ya perdí el miedo. Yo le quiero hacer una pregunta muy puntual. Pero me dejaron las mías al aire. Me la respondo después de la de Lina, con respecto Lina. al ELN. A ver, metamos esa también aquí. A ver, Lina, tema minería. Sí. A mí que me preocupa que se ha satanizado demasiado esa discusión. Satanizado. Y, por ejemplo, estamos en el departamento de Antioquia. Cuando uno mira la historia antioqueña, es una historia donde han convivido armónicamente muchos esquemas de producción. Sí. Antioquia ha tenido café, ha tenido ganadería, ha tenido fruticultura, ha tenido también minería y han convivido. Y yo creo que lo que nosotros debemos que buscar es que los sectores puedan convivir, pero con una premisa: producir conservando, conservar produciendo. Minería en lugares delimitados de páramos, imposible de hacer, no se puede. Minería que afecte acuíferos, que destruya ecosistemas diversos, que afecte biodiversidad estructural, no se pueden hacer. Pero minería con responsabilidad, minería con buenas prácticas sociales y ambientales, se pueden desarrollar. Y es lo que tenemos que buscar como país. Pero digo una cosa, compromisos puntuales. Yo voy a ratificar el convenio de Minamata y mi meta es que Colombia sea un país totalmente libre de mercurio en el año 2022. Yo voy a buscar que los mineros artesanales y muchos informales se puedan unir en cooperativas para acabar el tráfico ilegal de oro, buscar nuevamente un comprador único que puede ser el Banco de la República o una entidad mixta que se cree para que se acabe ese mercado subterráneo. Con factura digital. Óigame la llevando otra. todo eso al sistema. Maquinaria amarilla de minería ilegal, en lugar de bombardearla, se confisca, extinción de dominio expedita y se le entrega esa maquinaria a los alcaldes municipales para la obra pública municipal. Las decisiones. Y lo otro, tú preguntabas por cultivos ilícitos. Eso no sería, hombre, yo lo fumigo. No, debería una vez decir, y la expropio, y se la entrega una vez, o sea, donde esté cultivada. Es que el gran mal de este país es También, y lo dije en una entrevista que salió el pasado fin de semana, el país ha visto crecer los cultivos ilícitos. Teníamos 60.000 hectáreas hace menos de 3 años, hoy estamos en más de 200.000. Y eso es pavoroso. Es pavoroso porque eso es un combustible del crimen. Entonces nosotros tenemos que garantizar, para mí, 3 cosas.
Yo quiero llegar el 7 de agosto al Congreso y presentar una reforma constitucional para que quede claro de una vez por todas que el narcotráfico no es un delito conexo al delito político y por ende no es amnistiable, de manera que deje de seguir siendo el combustible de la criminalidad. 2, sustitución y erradicación obligatorias. Claro, también con desarrollo alternativo. Fumigaciones. Las fumigaciones se pueden hacer, pero ojo, glifosato está prohibido. Y hoy hay técnicas de fumigación que pueden minimizar al máximo los daños en terceros y los efectos colaterales. ¿Cómo qué? Fumigación de precisión con drones. Drones que pueden llevar hasta 80 litros por unidad y pueden tener esquemas de precisión que mitigan cualquier daño en terceros. Y creo adicionalmente que nosotros tenemos que asumir una gran decisión. Ese desarrollo alternativo necesita cultivos especializados. O es palma, o es cacao, o es achainchi, o puede ser el pago por servicios ambientales. Pero tenemos que actuar como país. El país hoy está en una situación crítica. Yo estuve hace poquito en Tibú, en el Catatumbo, estuve en Tumaco, y mis primeras concentraciones de consejos de seguridad van a ser para recuperar estas regiones del país. Y me la voy a jugar en eso. La última, porque ya... Bueno, no le he respondido La a ELN. Bueno. Hombre, el ELN... Pero ¿le daría usted a esas negociaciones un tiempo? ¿Y cuál sería ese tiempo? Que usted nos diga, si en 2 años Hombre, no se negocia, ya no pasó nada. Duber, le voy a decir lo que no me gusta. Yo nunca he sido partidario de ese cuentico de hablar de paz y permitir violencia. No me gusta eso. Porque me parece que convierte la violencia en un mecanismo de chantaje y de presión en la mesa. Entonces, yo he dicho, si el ELN quiere genuinamente desmovilización, desarme y reinserción, que se concentre previamente, con supervisión internacional. Es más, le agrego esto, en Maguncia en 1998, negociando en ese momento con el gobierno de Ernesto Samper, aceptaron la concentración. Entonces, concentración previa con supervisión internacional. Tercero, suspenden todas las actividades criminales, todas. Hay un tiempo perentorio e inclusive estoy dispuesto a proponer medidas transicionales que pueden implicar reducir penas, pero no la ausencia de penas. Si eso no lo acepta el ELN, no tenemos más remedio que actuar con toda la contundencia del Estado y de la justicia para preservar el Estado de Derecho en Colombia. Pero habrá un tiempo para esa negociación en caso de que acepten. En estos términos sí, pero en los términos de seguir en una pantomima, de hablar de paz en La Habana o en Quito y aquí seguir cometiendo actos de terrorismo, no. La última, porque ya nos tenemos que... Ya me estar quiero acosando. salir de la solemnidad de la entrevista para hacer una pregunta más trivial. Explíqueme las manillitas, ¿qué significado tienen? Mucha cosa. Yo normalmente, desde que tengo uso de razón, cargo manillas, pero esta campaña me las ha ido incrementando. Aquí, por ejemplo, este fue un rosario muy lindo que me regaló una señora hace cerca de un mes. Esta es una bandera de Colombia que me la regaló un artista italiano que vive en Cartagena. ¿No le va a alcanzar brazo? Esta me la regaló me la regalaron mis hijas, que es de la suerte con la bandera de Colombia. Este es otro rosario que me regaló una señora en San Vicente del Caguán. Aquí tengo una medallita de la Milagrosa que me regalaron. Esta fue una campaña que hicimos hace unos años en el BID de prevención del SIDA, que la hicimos con artesanos de Guatemala. Aquí tengo la de la campaña y esta muy linda que me regalaron en Quibdó que dice Chocó, para que lo vean aquí los... Usted se tiene que ir, ya por allí me hacen señas y me hacen así tijeritas. Se me quedó mi pregunta. Ustedes no me dejan hacer mi pregunta. Pero entonces, nosotras mías, échela, sí. ¿Tiene respuesta? Échela, Nacho, échela para que me vayan. ¿Cuál fue la última? ¿Ha visto alguna serie en estos días? En estos días. No le da tiempo. Hombre, ¿Qué ¿sabe hora? cuál me empecé a ver? La de, ay, se me fue en la española, la de La Casa de Papel. La Casa de Papel. Papel. Pero Mi la empecé a ver pregunta- una noche después de una gira. Se quedó profundo. Puse el iPad No, y ya le hasta ahí pregunto llegué. eso, mire, nosotros fuimos el primer canal satelital de Colombia y como nuestra intención y de la de muchos otros canales no hemos tenido apoyo del gobierno. ¿Usted pensaría algo, no sé quién irá a ser su ministro de comunicación y todo eso, pero canales como RCN, Caracol y muchos otros han perdido la competitividad? Pues es que hay que pagar una licencia de 10, de 20, 50, 100 millones de dólares. Y le pregunté a Netflix. O sea, estamos llevando y generando mucho empleo para los norteamericanos y españoles. Sí, muy rico por Netflix y por todos estos canales. Pero la cultura, mire, nosotros estamos haciendo el debe ser. Bueno, para mí- estamos promoviendo. Sí. Para mí, este canal es un ejemplo de economía naranja. La televisión es parte de la economía naranja como negocio. Pero además genera empleo y empleo de calidad.
Sí. Y no podemos salir al aire porque tenemos que tener negocio con Claro, con uno, el resto no lo podemos hacer. Pero mire lo que usted ha dicho en el preludio de la pregunta. Sí. La televisión es un negocio que se está transformando a unas velocidades tremendas en el mundo. Y yo creo que lo que hoy está por revisarse en los sistemas de regulación es cuánto deben costar las licencias y las concesiones. Porque en la medida que hay tanta competencia, el valor de las licencias y las concesiones terminan castigando muchas veces a quien está utilizando capacidad instalada de carácter permanente. Es decir, los estudios, la iluminación, todo lo que es esta infraestructura. Y yo creo que eso va a ser una discusión que se va a dar en los próximos años y va a ser indefectible en el mundo. Pero téngala en su cabeza, porque esto es hacer cultura, esto es proteger lo nuestro, si no, vamos a Estoy en mi salsa aquí viendo novelas norteamericanas, pues es que hay series de las series. Bueno, ¿y cuál fue la última que usted se vio? Merlí, y se la recomiendo. Okay. Merlí, catalana, Oiga, excelente. Yo me vi una que se llama The Sinner, la vi en Netflix, es una trama de suspenso, es la última que me vi, que la vimos con mi esposa hace por ahí unos 8 meses y le cuento las circunstancias. Estábamos un sábado y me dije, oye, mira, a las 6 de la tarde, me recomendaron esta serie. Bueno, veamos el primero. Perfecto. Está bien, el segundo. Y ahí se fue hasta las 3 de la mañana. Y nos fuimos de chorro hasta las 4 de la mañana. Qué bueno que los colombianos pudieron Nacho, hacer muchas eso. gracias. A usted por haber estado aquí. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos con ustedes. Que les va muy bien. Les tengo recomendación y es que el doctor Oscar Darío Ríos Ospina es especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Él asesora, reclama y hace efectivos sus derechos en pensiones de vejez, pensiones de invalidez y pensiones de sobrevivientes. Llama ya y pide tu cita. Está en la ciudad de Medellín, en Río Negro, en Pereira y en Bogotá. Y también lo encuentra a través de internet visitando la página www.guiajuridicaenpensiones.com. Y yo quiero contarles que la Sociedad Hidroituango informa lo siguiente, que EPM, la Gobernación de Antioquia, las autoridades locales y los organismos de emergencia avanzan en la atención de la contingencia que se presenta en el proyecto hidroeléctrico y se continúa trabajando en las soluciones, priorizando las comunidades. Asimismo, se atiende a los afectados, se adelanta la recuperación de infraestructura y se trabaja en la protección de las comunidades y del medio ambiente. Siga la información oficial actualizada en la línea gratuita 018.000-413-825 o en el sitio web epm.com.co y antioquia.gov.co. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Germán Mendoza, bienvenidos a Cosmovisión Noticias. Y comenzamos hablando de noticias de Hidroituango. Si las condiciones climáticas lo permiten, a más tardar el próximo martes, se estaría llegando a la cota 410. Esto significa que estaría terminada la presa de esta hidroeléctrica. Plan de acción hasta el martes, porque el martes tenemos proyectado tener la altura, la cota 410, que nos da un nivel de seguridad con la capacidad que tendríamos gracias al vertedero. Hablar y comprometernos con fechas adicionales sería apresurado. Hoy la decisión que se toma es hasta el martes, proyectando entonces que la presa llegará a la cota 410. No es cierto que la estabilidad económica de EPM esté en riesgo, así lo aseguró el gerente de la empresa, Jorge Londoño de la Cuesta, quien aclaró además que EPM no depende económicamente de Hidroituango. Nosotros vamos a seguir generando caja, como lo veníamos haciendo. Nosotros venimos generando caja. El EBITDA de la compañía, del grupo empresarial, el año pasado fue de 4.7 billones de pesos. Eso no se ha alterado. Con este problema de Hidroituango, eso no se ha alterado en nada. Hidroituango no era generador de caja. Hidroituango era un proyecto que iba a entrar, pero la compañía viene generando 4.7 billones de pesos. 4.7 billones de pesos que en principio nosotros íbamos a decir, bueno, una parte la vamos a utilizar para pagar la deuda, otra parte la vamos a utilizar para comprar otras compañías, y ahí es cuando estábamos pensando posiblemente en comprar gas natural. Entonces ya lo que nos va a tocar es, bueno, no, entonces pues de momento no vamos a comprar gas natural.
no vamos a comprar gas natural y esa platica pues la vamos a utilizar para ajustarnos ante esta nueva circunstancia. Entonces es posible que las calificadoras puedan bajarnos la calificación en algún momento, pero la estabilidad financiera de la empresa yo no la veo amenazada. La situación por la emergencia de Hidroituango ha mejorado en las últimas horas. El caudal del río Cauca ha bajado unos cuantos centímetros. Entre tanto, en Puerto Valdivia se instalaron 5 albergues que tienen capacidad para 3.000 personas. Hoy estamos estimando unos caudales de ingreso que oscilan entre los 1.500 y 1.600 metros cúbicos por segundo. Y eso está por debajo de los 2.000 y 2.200 que veníamos registrando unos días atrás. O sea que el río se ha reducido en su caudal de ingreso cerca de un 20%, lo cual es bastante positivo. Bien saben ustedes, pues hubo la evacuación en Puerto Valdivia, donde en este momento estamos trabajando en 5 albergues ubicados en el casco urbano de Valdivia. Allí hay un número aproximado a unas 3.000 personas. A propósito de la emergencia por Hidroituango, el Gobierno Nacional decidió cerrar la vía nacional entre Yerumal y Caucasia. Las vías municipales y departamentales están habilitadas y se garantizará el transporte de alimentos. Hemos tomado la decisión por solicitud de las autoridades locales y en el consenso de todas las entidades que están aquí presentes, la decisión de hacer el cierre indefinido de la vía nacional que conecta el municipio de Yerumal con Caucasia para efectos de evitar que el tráfico de usuarios en esta vía se vean comprometidos en su integridad física y se vean comprometidos también en procesos eventuales de evacuación que los municipios requieren. Nosotros hacemos una pequeña pausa, pero ya regresamos con más Cosmovisión Noticias. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Asesinado por un piropo. El esposo de una mujer asesinó a cuchillo a un hombre que le lanzó piropos a su mujer. Estos hechos ocurrieron en el barrio Belén de Medellín. En horas de la noche, ya casi sobre las 24 horas, en el sector de Belén, allí lamentablemente igualmente una persona le ocasiona la muerte a otra con un arma cortopunzante, con un cuchillo. Al parecer porque esta persona le manifestó un piropo a una mujer que se trasladaba junto con su pareja, un joven, quien al no le gustó las palabras que este señor le había dado a su compañera y saca un arma cortopunzante, un cuchillo, y le ocasiona una herida con la misma, causándole la muerte. Esta persona igualmente fue capturada en flagrancia y en este momento ya fue puesta a disposición de la autoridad judicial. Un integrante de la comunidad LGBTI fue asesinado en plena vía pública en el centro de Medellín. Un hombre le disparó en repetidas ocasiones. Esta persona fue llevada a un hospital, pero llegó sin signos vitales. 2 personas, una de ellas quien resultó ser la víctima de la comunidad LGTBI, fue atacado con arma de fuego. Esta persona, de acuerdo a las cámaras, a los registros que hemos venido revisando, pues logramos evidenciar allí a quien cometió el hecho. Hacemos todo el trabajo investigativo con el fin de dar con su captura. 5 puestos incautados dejan los operativos de las autoridades sanitarias a los establecimientos de venta de comidas ubicados en la estación Hospital del Metro de Medellín. En este lugar las autoridades encontraron ratones, cucarachas y heces de roedores. Veníamos con unas acciones durante el transcurso de la semana y ayer terminamos con el operativo pues que ya tuvo unas intervenciones puntuales. Encontramos situaciones relacionadas con riesgos evidentes para la salud pública, por lo cual tuvimos que tomar medida con 23 establecimientos, los cuales fueron pues sellados, y también se incautaron 53 puestos ambulantes. Las razones: deficientes condiciones higiénico-sanitarias, presencia de plagas de todo tipo, falta de procedimientos adecuados para la conservación de los alimentos, especialmente cárnicos y productos cárnicos,
en los que no se conservaba la cadena de frío y que eran de dudosa procedencia, los cuales procedimos también a decomisar cerca de 300 kilos de productos cárnicos. En el barrio El Pinar de Medellín, un niño de 8 años sufrió quemaduras en el 30% de su cuerpo mientras le calentaba el almuerzo a su hermanito de 6 años. Los niños estaban solos en la casa porque su padre se encontraba trabajando. El día de ayer se presenta una situación en el barrio Manantial del municipio de Bello, donde 2 menores de edad se encontraban solos en una vivienda. Lamentablemente uno de estos niños, en el momento que se encontraba manipulando alimentos, calentando algunos alimentos, sufre un accidente en el sentido de que la cocina emite una explosión, lo cual le ocasiona heridas en varias partes de su cuerpo. En ese momento los vecinos del sector notan la situación, llaman a la línea 123. Los vecinos nos manifestaron que estos niños diariamente se encuentran solos, el padre que los cuida mantiene sus actividades laborales, los niños no viven con su señora madre, viven solamente con su papá. Él habitualmente, diariamente les deja los alimentos listos, ellos permanecen solos, a veces los inspecciona alguna vecina, pero el día de ayer no encontraban con la supervisión de ningún adulto y fue cuando se presentó este hecho que estamos reportando el día de hoy. Fue capturado alias Cheo, cabecilla de la banda delincuencial La Unión, que tiene influencia en los municipios de Itagüí, La Estrella y en el corregimiento de San Antonio de Prado. La captura de alias Cheo se produjo en el municipio de Envigado. A este sujeto se le está sindicando de varios delitos, está siendo judicializado por concierto para delinquir, pero tenemos prueba para indiciarle otros delitos como homicidios en calidad de cabecilla. Este sujeto fue capturado el día de ayer en el municipio de Envigado, después de un trabajo importante de investigación criminal que nos permitió ubicarlo en un sector, en un centro de comercio, donde iba a negociar un vehículo de alta gama. Después de la pausa comercial, toda la información deportiva en Cosmovisión Noticias. Bienvenidos a la información deportiva en Cosmovisión Noticias y un feliz fin de semana para todos. Comenzamos con los temas del fútbol profesional colombiano, hablando de Atlético Nacional, que tiene la tarea de remontarle al Deportivo Cali. Estas son las palabras del técnico Jorge Almirón. Pero el equipo está bien, sabemos el compromiso que tenemos que dar vuelta a un resultado. Vamos a enfrentar a un buen equipo, sabemos que va a ser duro, pero bueno, de locales nos hacemos fuertes y el equipo está realmente bien, están de buen ánimo, sabiendo del compromiso que tenemos. Y ahora hablamos del poderoso que aventaja su serie ante el Junior de Barranquilla, pero la novedad es que Jairo Moreno tiene un pie en el fútbol mexicano. Aún así, el volante no se ha alcanzado a recuperar para enfrentar al conjunto tiburón, aunque hasta el momento está en veremos para ver si compite o no compite el domingo. El jugador más regular de Independiente Medellín este semestre suena para militar en un equipo del exterior. Jairo Moreno ha sido el salvador del Rojo de la Montaña en varios partidos de esta temporada, quien con 7 goles ha llamado la atención de los equipos de otros países. Es el caso del León de México, el cual se ha mostrado bastante interesado en adquirir los servicios del antioqueño. Precisamente Jairo Moreno y Pertús están en duda para disputar el juego de vuelta de los cuartos de final del rentado colombiano, luego de presentar molestias en juegos anteriores. Y la MLS seduce a Radamel Falcao García para la próxima temporada. Al parecer un contrato bastante sustancioso le estaría llegando al Tigre para que tuviese la oportunidad de jugar en el fútbol de Norteamérica. Ni Italia, ni Arabia, ni Turquía sería el destino de Radamel Falcao García para la próxima temporada. Al parecer su futuro deportivo está en Estados Unidos. La MLS se ha caracterizado por ser el torneo de retiro de los deportistas que han sido históricos en el fútbol mundial, lo que hace presumir que sería el ocaso del Tigre. El equipo que pretende los servicios deportivos del goleador colombiano es Atlanta, quien habría ofrecido pagarle $4 millones por temporada. Y así llegamos al final de esta emisión de Cosmovisión Noticias. A todos ustedes muchas gracias, les deseamos un feliz fin de semana.